Neuroconciencia, de Fundación AISE. Con Juan Anaya. Bienvenida a Neurofisio Club, la sala semanal del Club Neurofisioterapia en Clubhouse. Soy Juan Anaya, ya me habréis escuchado por aquí en algún que otro capítulo moderando. Y bueno, esta tarde estamos un poco raros porque es domingo. Hoy es domingo, espérate, lo tengo que mirar en el reloj porque no sé ni qué fecha estoy. Domingo 21 de noviembre de 2021. Muchos unos ahí en esa fecha. Y estamos grabando un capítulo que ya en su día se emitió en directo por Clubhouse, pero que por cosas de las técnicas pues no pudimos grabar. Entonces, como no grabamos y la gente del podcast pues se puede enfadar un poco si no lo subimos porque es la tercera parte de la trilogía de Tono, pues estamos aquí esta tarde para eso, para intentar darle forma al capítulo. Y bueno, como es un tema que también nos gusta bastante y sobre el que somos bastante martillo pilón en el máster y somos bastante pesados siempre, aquí abajo hay alumnas y lo pueden corroborar, pues tampoco nos importa tanto. La verdad que de esto podríamos hablar todos los días, prácticamente todas las tardes, y saldría un programa distinto y con nuevas dudas y bueno, con todas nuestras idas de pelota. Así que ya está, vamos a ver qué tal sale la tarde y espero que sea interesante. Este horario es un poquito más temprano, aunque ya es muy de noche en Granada y hace mucho frío. Tenemos un fin de semana que ha sido, vamos, de lluvia y de oscuridad. Así que estamos todos con las cabezas un poco revueltas. Aquí tengo a Manuel y a Pablo que me van a acompañar en la tarde y bueno, voy a preguntarle a ver qué tal le ha ido el fin de semana y la semana en general. Manuel, ¿qué tal un domingo? Hacía tiempo que no me reunía contigo un domingo. Creo que la última vez fue para grabar otro capítulo que no se grabó, que fue Periférico, me parece. Pues yo creo que sí, Juan. Muy buenas tardes. Que muy bien, el fin de semana la verdad es que bastante tranquilo. Te iba a decir que con ganas de hablar y eso, pero tú sabes que me da mucho coraje regrabar los capítulos, así que bueno, pero todo sea por el podcast y todo sea por hacerlo. Y vamos a intentar volver a contar todo lo que contamos y a volver a hacerlo, que seguramente nos quedan diferentes, pero bueno, esperemos que sea igualmente interesante. Como nadie lo va a saber porque no está grabado, Manuel, no empiezas ya el capítulo renegado, que como empieces renegado ya, apaga y vámonos, ¿eh? Un domingo por la tarde, como empecemos un domingo por la tarde ya renegado, esto no va a ningún sitio, ¿eh? Pablo Bouza, ¿qué tal? Neurofisioterapeuta de Cefine, ¿por dónde andas? Hola, Juan. Pues aquí en Coruña he llegado ya porque he estado toda esta semana en Bélgica, así un poco ocioso, y para la semana que me incorporo otra vez. Así que nada, a tope de espasticidad y con ánimo de ayudar un poquito al... Muy bien, llevamos ya tiempo sin escuchar a Pablo, que los miércoles está desaparecido en combate, así que algo bueno tenía que tener que repetir un capítulo un domingo, y una de las cosas buenas que tiene es que Pablo pues está aquí con nosotros. Bien, chicos, pues vamos a empezar. Daros las gracias a toda la gente que está abajo en el directo, a la gente que nos escucha luego en diferido en el podcast. Sabéis que nos podéis encontrar en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, en Google Podcast, es decir, en todas las plataformas de podcasting. De hecho, este capítulo que grabamos esta tarde saldrá el viernes que viene, porque vamos un poquillo con retraso, porque no estaba grabado. Y a partir de ahí, pues seguimos todos los viernes, se cuelgan los capítulos nuevos del podcast, ¿vale? Para que estéis un poquillo pendientes y así sepáis que todos los viernes os saldrá un letrerito así en el programa de podcasting que tengáis de que hay un episodio de Neuroconciencia disponible. Bueno, el tema de esta tarde es el desarrollo de otros dos capítulos anteriores que hemos hecho, que ya están disponibles en las plataformas, que son Espasticidad 1 y Espasticidad 2. En Espasticidad 1 estuvimos charlando principalmente sobre nuestros traumas con la espasticidad y cuando empezamos a trabajar pues todo lo que nos encontramos y todo lo que no nos esperábamos y todas las dudas que nos surgieron cuando empezamos a trabajar con pacientes que tenían hipertonía. Estuvimos haciendo un poquillo ahí casi de terapia de grupo, ahí con Manuel, con Yolanda, con Mode, pues charlando sobre qué nos contaron sobre la espasticidad en las formaciones que fuimos haciendo y qué problemas luego nos fuimos encontrando en la vida real cuando quisimos aplicar los conocimientos.
El capítulo 2 estuvo tratando sobre todo de tono, ya de tono como un concepto más global. Estuvimos hablando de las leyendas urbanas del tono, estuvimos hablando de las funciones del tono, de qué entendíamos nosotros por tono muscular y bueno, estuvimos dando algunos datos sobre nuestras impresiones de cómo ha ido evolucionando el término y cómo todavía, a pesar de que las alteraciones del tono y el propio tono muscular son dos conceptos, pues esos pilares importantísimos, centrales, tanto de la evaluación como de la terapia en todos los abordajes y en todos los métodos de trabajo en neurofisioterapia, pues todavía, tanto el tono como las alteraciones del tono, llámese por ejemplo la espasticidad, permanecen como en un halo misterioso. Todavía no tenemos muy claro ni siquiera los mecanismos subyacentes, ¿no? Así que nada, este tercer capítulo lo que va a tratar principalmente es de hablar ya, por fin, de hiperresistencia, de la hiperresistencia de origen no neural y neural, que ya introduje con Manuel en el primer episodio, y luego pues vamos a hacer un poquito de diagnóstico diferencial desde fisioterapia de alteraciones del tono por hiper, es decir, vamos a hablar de la hipertonía y vamos a diferenciar entre espasticidad, entre distonía espástica, entre rigidez, por lo menos. Y luego ya, según nos vaya dando tiempo, pues iremos incluyendo algunos otros conceptos. Bien, para empezar, para que Manuel y Pablo me cuenten un poquillo, yo creo que espasticidad es uno de los términos más repetidos en los informes. Es decir, creo y pienso profundamente que de el 100 informes que haya visto en el último mes, aparecerá la palabra espasticidad varias veces en 90 informes o más incluso, ¿no? Y es un término del que se ha abusado muchísimo. Se ha abusado muchísimo y prácticamente cualquier tipo de hiperresistencia al estiramiento pasivo, es decir, cualquier músculo que en clínica, después de haber tenido una lesión neurológica, yo voy, intento hacer un estiramiento y veo que me responde y que no me deja hacer ese estiramiento, pues prácticamente es la etiqueta de espasticidad. Y eso ha hecho que no avancemos mucho, pienso yo, ni en la evaluación ni en el tratamiento específico, porque al final estamos tratando un montón de entidades que no tienen relación entre sí desde el punto de vista neurofisiopatológico, más allá que generan hiperresistencia y que generan hiperresistencia de origen neural porque surgen después de la lesión del sistema nervioso. Entonces, para empezar, si os parece, Manuel, vamos a hablar de espasticidad desde el punto de vista de qué consenso pensamos nosotros o qué características tiene que cumplir la espasticidad. Si te parece, pues tú puedes ir enunciándola y entre Pablo y yo te echamos una mano hablando de mecanismos neurofisiopatológicos que subyacen a esos signos que tiene que cumplir la espasticidad para poder ser descrita como tal. Si os digo que diréis, bueno, pues si has dicho que era una cosa misteriosa, ¿cómo nos va a decir ahora los puntos que tiene que cumplir? Vale, pues os concreto. Como dijimos en capítulos anteriores, lo que vamos a utilizar es un documento de consenso de la Europea del 2017, que fue publicado por el grupo de Van der Noort. Y bueno, iremos alineándolo un poquito, echándole un poquito de salsa, también con otros trabajos que han salido posteriormente, ampliándolo un poquito, ¿vale? Entonces vamos a utilizar todo el rato ese hilo conductor. Y enganchando, Manuel y Pablo, por tanto, para que empecéis ya a meter caña, con lo que decíamos en los capítulos anteriores también, la espasticidad como proceso dinámico de aprendizaje medular y como proceso que requiere de forma dinámica de la alteración de muchos mecanismos medulares y troncoencefálicos y corticales para poder desarrollarse. Entonces yo creo que es interesante primero que reflexionemos sobre eso, sobre cómo la espasticidad no es una cosa que aparece y punto, sino que la espasticidad va evolucionando y se va transformando en otras cosas conforme el paciente va desarrollándose y va creciendo también después de haber tenido una lesión neurológica. Así que Manuel, venga, cuéntanos un poquillo tus impresiones y nos metemos al lío. Perfecto, Juan. Pues sí, la verdad es que, como tú bien comentas, al final yo creo que el término espasticidad puede ser uno de los signos más frecuentes en los informes de neuro, y al final ese primer artículo que utilizamos en el primer capítulo de espasticidad, que al final hablamos poco de él, pero que sí yo creo que lo mencionamos, que es que al final podemos ver espasticidad, o se nombra espasticidad, pues en daño cerebral sobrevenido, lesiones medulares, esclerosis múltiple, incluso en patologías infantiles. Entonces estamos nombrando un signo clínico con
en muchas diferentes etiologías de daño neurológico, además con unas manifestaciones clínicas muy, muy diferentes. Por eso yo creo que, como bien comenta, es bastante importante saber analizar y saber de dónde vienen esos matices a la hora de explorar el tono, que nos va a dar bastante pistas a la hora de tratarlo. También, como bien comentas, ¿vale? Ya entramos, si quieres, ahora en las manifestaciones clínicas. Tenemos que entender la espasticidad como un proceso mecánico, proceso de aprendizaje. Creo que lo hemos comentado en algunos de los otros capítulos, pero sí es verdad que si solo nos vamos a esa hipótesis fusimotora, a esa teoría más jerárquica, en la cual veíamos que la espasticidad era un resultado directo de la lesión a nivel de centros superiores que dejaban de inhibir los reflejos medulares, los reflejos troncoencefálicos, y por tanto aparecía esos signos positivos que eran la espasticidad. Si solo nos quedamos con esa hipótesis, que dijimos que era una hipótesis que en cierto modo se producía, pero que era al final una explicación parcial, deberíamos encontrar espasticidad desde el minuto 1 de un daño neurológico, y realmente no pasa así. Normalmente las primeras fases tras un daño neurológico, antes del desarrollo de la espasticidad, se suele producir una parálisis flácida, como solía nombrar, que se ve pues en los estadios evolutivos de Bruton o en las escalas más clásicas. Entonces sí es verdad que esa primera característica de que no se produce desde el momento 1, sino que se va estableciendo en las primeras semanas, nos da una pista. De hecho, si se establece en un periodo muy, muy, muy agudo, suele ser un indicador de peor pronóstico respecto a ese desarrollo de la espasticidad que se produce pues como en torno a las primeras 6 semanas tras un daño neurológico. Efectivamente, porque además, como tú bien dices, el desarrollo de alteraciones del tono de forma precoz después de la lesión siempre se ha considerado un criterio de mal pronóstico, entre otras cosas porque ya hemos superado ese momento de pensar que la hipertonía solo aparecía por desinhibición desde los centros superiores, es decir, que los centros superiores se alteraban y entonces la médula se volvía loca y lanzaba reflejos, y sabemos que cuando se producen daños troncoencefálicos, principalmente daños más bajos, no tan cerebrales sino más abajo, ya se producen desinhibiciones, pero no desinhibiciones de la médula, sino que hay algunos centros que empiezan a mandar de forma activa contracción mantenida, que generan potenciales de meseta en las motoneuronas alfa, y entonces pues dejan los músculos apretados de forma muy aguda, y eso siempre se correlaciona con peor supervivencia y con peor evolución posterior desde el punto de vista funcional. Porque, como bien has dicho, al final ya no nos centramos solamente en las hiperresistencias de origen neural, en estas hipertonías que son velocidad dependiente y que mejoran con el reposo, que eso es una de las características que tiene la espasticidad, de las que hablaremos después, sino que hay otras hipertonías que no tienen que cumplir esos criterios, que de hecho no tienen por qué mejorar con el reposo, ni tienen que aparecer únicamente cuando se produce estiramiento del músculo, sino que pueden estar ahí todo el día, y por tanto no puede haber los mismos mecanismos detrás de ese tipo de procesos que en una parálisis cerebral infantil con 5 años de evolución, que en una ictus agudo, que, pues como comentábamos antes, que en algunos diagnósticos que ves de espasticidad y asociados en procesos que llevan ya unas evoluciones tan crónicas en las que ya hay acortamientos propios estructurales y que poco tienen que ver ya con el componente neural del estiramiento, ¿no? Entonces me parece muy guay lo que comentas por eso, porque hay que entender los fenómenos de hipertonía como algo que no siempre es lo que nos han contado, que no siempre es dependiente de velocidad, que no siempre mejora con el reposo y empeora con la actividad, que no siempre afecta a un hemicuerpo completo por igual, que no siempre cuando hay una lesión medular pues aparecen siempre de forma simétrica, es decir, todo ese tipo de cosas que nos han contado muchas veces en las formaciones, como ya estuvimos diciendo en los otros capítulos, pues hay que ir abandonándolo y pasar a ese modelo de vamos a evaluar lo que hay y ya luego le ponemos apellido. Así que muy guay. Antes de ponernos con los aspectos más clínicos y ya hablar de signos y entrar en cómo describimos la espasticidad hoy en día desde neurofisioterapia, pues sí le quiero preguntar a Pablo, que está ahí por otras tierras, por los nortes,
¿Cómo se plantea por allí arriba la formación, ¿no? Porque estuvimos hablando, como en los otros capítulos no estuviste tú presente, pues sí quiero un poco pues que nos comentes eso. ¿Qué te contaron a ti de la espasticidad? Si siguieron el mismo modelo jerarquista que han utilizado con TOS desde toda la tradición neurofacilitadora, o si por allí arriba os contaron algo distinto en la carrera o en el posgrado. Es en la misma línea, ¿no? Porque al final yo, para que sabes una idea, acabé la carrera hace 6 años únicamente, ¿no? Y lo que nos explicaron, pues es eso, ¿no? Es lo que estuvisteis explicando vosotros ahora. Más una hipótesis que va de arriba abajo, ¿no? Con esa hipótesis fusimotora, que era el origen, ¿no? de la mal llamada espasticidad, ¿no? Porque al final había bastantes veces en las que hablábamos de lo que es hipertonía, pero se le denominaba espasticidad, ¿no? Que es lo que habéis contado, ¿no? Que al final muchas de las veces cuando ves los informes y cuando ves al usuario en el día a día no se parece la espasticidad de un usuario con respecto al otro, y en cambio los informes es exactamente igual, ¿no? Entonces, a mí hay veces, ¿sabes?, en los que me surgía, ¿sabes?, como un poco pues esa idea de, a ver, no puede ser el mismo ente, ¿no? Aunque se denomine igual, a nivel de presentación el usuario no es lo mismo, ¿no? Pero, no sé, volviendo un poco a la pregunta, ¿no?, a lo que me decías, a nosotros en la carrera y en formaciones hasta llegar un poco al máster, no nos habían explicado qué era, o sea, que hablábamos de ese proceso que no solo es de arriba abajo, sino que es pues centro, la médula, hay muchos más niveles de afectación, subtipos de afectación que van a provocar el conjunto de ítems ese, ¿no?, a lo que podríamos llamar hipertonía, ¿no? Pues la verdad que sí. Bien, pues antes de empezar, ya como colofón, simplemente recordarle a los espectadores que pueden escuchar ya los podcasts anteriores, Espasticidad 1 y 2, pues porque ahí explicamos la hipótesis fusimotora, explicamos un poco la evolución de las teorías que hablan sobre espasticidad y cómo hemos llegado aquí, ¿no? Pues como estamos en el capítulo 3, pues vamos ahí un poco ya al tomate, como se dice en mi tierra. Bien, la espasticidad, por tanto, antes se entendía como que era la generadora de todos los males del paciente neurológico. Es decir, si el paciente neurológico tenía problemas de reclutamiento motor, tenía problemas pues funcionales de cualquier tipo, desde el punto de vista motor, vuelvo a repetir, era porque tenía un aumento de tono. Sin embargo, como vimos en el capítulo que inició esta segunda temporada con Javier Sánchez, en el que estuvimos hablando de cómo la predicción del drive córtico-espinal era muy importante a la hora de establecer un pronóstico, las últimas teorías vienen a decir que es al contrario, que no es que la espasticidad genere la falta de reclutamiento volitivo, la falta de reclutamiento voluntario, sino que es el hecho de que no exista reclutamiento voluntario el que hace que el cuerpo al final tenga que tirar de la estrategia que está a su disposición con los elementos con los que cuenta. Y como la médula estructuralmente está indemne, al ser desaferentada, pues todos los mecanismos medulares y troncoencefálicos lo que hacen es tirar de una forma de reclutamiento que no requiere de las cortezas ni de la conexión con las cortezas. Y entonces por eso aparecen estas entidades de hipertonía que no están bajo el control volitivo la mayor parte de las veces, porque ese control volitivo es donde está la lesión. Entonces tiene toda la lógica este nuevo planteamiento y quiero, sobre todo, profundizar en ese hecho antes de meternos a hablar ya de los diagnósticos de hipertonía. Es decir, el hecho de que antes en neurofisioterapia trabajábamos con el tono para regular el tono y esperábamos que regulando el tono el movimiento voluntario iba a mejorar, y ahora lo que nos encontramos es es que a lo mejor la alteración del tono aparece precisamente porque el movimiento no puede mejorar, es decir, porque el movimiento no se ha restaurado de forma eficaz y por tanto tenemos que establecer compensaciones para ese hecho. Y por tanto, cuanto mayor sea el drive córtico-espinal, es decir, cuanto mejor lleguen las cortezas motoras a la médula, menor necesidad tendrá esa médula de generar esta hipertonía y por tanto el paciente no desarrollará tantos cuadros hipertónicos. Así que fijaros el cambio de chip, que para mí yo creo que es de las cosas más interesantes que han salido este año en neurociencia. Esta forma de entender ahora los trastornos del tono desde este punto de vista. Bien, Manuel, pues vamos allá. Vamos con la maravillosa espasticidad. Según el documento de consenso de la europea, vuelvo a repetir, 2017, Van der Noort, los dejaré en la bibliografía del podcast. Vamos a los criterios que tiene que cumplir la espasticidad. Si te parece, tú vas enunciando criterios y entre Pablo y yo vamos dando un poquito base neurofisiológica e importancia en la evaluación. Y ya vamos concretando.
Vale, perfecto, Juan. Pues sí, la verdad es que el artículo de Van der Noot de 2017 yo creo que es pues, lo habremos hablado de muchísimas veces en muchos capítulos, pero es que creo que es un clásico y algo obligado para todo el mundo que se dedique a esta rama de la neurofisioterapia o prácticamente a cualquier persona que se dedique con trabajo con personas neurológicas. Si os parece, pues mira, lo primero que hace Van der Noot es hacer una crítica grande a lo que tú has comentado, de todo no puede ser hipertonía y todo no puede ser espasticidad. Entonces, señores, vamos a llamar las cosas por su nombre y vamos a dividirlo como en diferentes entidades. Entonces él hace una división en diferentes componentes, diferentes entidades. Lo primero que recomienda es que no hablemos de hipertonía, sino que nos vayamos a la exploración clínica. Es decir, si tú lo que estás viendo es una resistencia al estiramiento pasivo, llámalo hiperresistencia, no lo llames hipertonía. Y ya una vez que cumplan una serie de criterios, ya sí le podremos poner un nombre en consenso todo el mundo. Pero lo que él defiende mucho, lo que este grupo defiende mucho es dar una visión clínica y sobre todo exploración, ¿vale? Entonces, ese término que consideran más adecuado, pues el de hiperresistencia. Es decir, pues si yo veo una resistencia al estiramiento pasivo, pues vamos a llamarlo hiperresistencia. Y ahora, dentro de esa hiperresistencia, él divide muy bien entre componentes no neurales y neurales, que ya estuvimos hablándolo en capítulos anteriores. Al final dijimos que los componentes no neurales eran aquellos acortamientos musculares o adaptaciones de los tejidos musculares a la alteración neural, ¿vale? Pero es una adaptación propiamente muscular, que cambia la configuración, ya sea la elasticidad, la viscosidad, la longitud del músculo. No estamos hablando de una alteración neural, ¿vale? Por tanto, esos primeros componentes no neurales, ya hablamos de ellos, y son más bien adaptaciones. Después, si nos vamos a los componentes neurales, ¿vale? Este grupo de investigación divide sobre todo en dos grandes bloques, ¿vale? Y de esos grandes bloques como que comenta varias manifestaciones, ¿vale? Hay un primer gran bloque que lo llaman como hiperreflejo de estiramiento, ¿vale? Que ahí sería donde vería más idóneo nombrar espasticidad, y después hay otro bloque que lo llama activación mantenida involuntaria, que sería más bien la rigidez tipo extrapiramidal, que la nombraremos luego. Así que sí, ¿os parece? Pues empezamos a nombrar, y al final pues el grupo de hiperreflejo de estiramiento, yo creo que la primera característica clínica más importante que podríamos hablar de ella es que se produce una hiperexpresión de ese reflejo miotático de estiramiento, ¿vale? Y por tanto nos da una hiperresistencia que es velocidad dependiente, aunque yo creo que es más exacto hablar de aceleración dependiente, ¿vale? Y por tanto, pues podemos encontrar tanto el signo de navaja como el clonu. Y si queréis, pues nos comentáis un poquillo qué hay detrás de esta hiperexpresión del reflejo miotático de estiramiento, de esta velocidad dependencia y de estos signos clínicos como pueden ser el clonu y el signo de la navaja. Al final este grupo concuerda un poco más con la hipótesis fusimotora que ya comentábamos en otros episodios, y como bien ha dicho Manuel, lo que aparece principalmente, el signo que le da entidad a este grupo de hiperresistencias de origen neural, por tanto ya hipertonía, con esta componente de aceleración dependiente, es que son entidades que solo van a dar signos cuando se está produciendo un cambio en la velocidad en la que estamos realizando el estiramiento. Por tanto, van a ser entidades que van a compartir también la característica de que es necesario el movimiento para que aparezcan. Es decir, si el paciente está quieto o está durmiendo o está ahí descansando, en principio deben mejorar. Y esto es muy importante porque es lo que las va a diferenciar principalmente del otro gran grupo. En el otro gran grupo no es necesario que se produzca el arco reflejo miotático para que se genere la respuesta exagerada de tono. Y por tanto son pacientes que no tienden a mejorar con el reposo y que tienen un mantenimiento como más
fuerte de ese tono muscular y que generalmente va a ser más difícil de reducir. Pues si te parece, Pablo, vamos a hablar un poquillo de mecanismos neurofisiológicos que subyacen a esta aceleración dependencia. Como esto ya lo tratamos en la hipótesis fusimotora, pues voy a hacer un resumen en una línea de, como ya sabéis, el reflejo miotático de estiramiento es un reflejo que está más que estudiado, en el que cuando se produce un estiramiento del vientre muscular, se produce en los usos neuromusculares un estímulo fuerte que dice, el vientre se está estirando, se está elongando con una velocidad o con una aceleración determinada que puede ser peligrosa. Entonces esos usos informan vías actas posteriores a la médula mediante el ganglio de raíz posterior y de ahí pues él informa a las motoneuronas del acto anterior y le dice motoneuronas del acto anterior reclutar unidades, reclutar fibras porque es necesario generar un aumento de tono basal en ese músculo. Y por otras vías paralelas lo que se hace es que se disminuye el tono de la sinergia antagonista, ¿vale? Entonces, este reflejo, al final, en este grupo de entidades primeras que ha nombrado Manuel, es como el que explicaría la característica común de que todas ellas empeoran cuando el paciente se está moviendo de forma activa o cuando cambia la aceleración en el movimiento que estamos realizando, en el estiramiento. Y eso pues va a dar sobre todo trastornos cinéticos que se generan cuando el paciente quiere hacer algo y que van a entorpecer principalmente el desarrollo del reclutamiento volitivo. Por tanto, muchas veces este tipo de pacientes lo que van a poder es iniciar bien el movimiento, van a iniciar el movimiento de una forma rápida, pero luego como que automáticamente y seguido a ese reclutamiento volitivo lo que van a tener es un montón de sincinesia y patrones de activación en masa pues por todos esos reflejos miotáticos que se van encadenando y otros procesos propios medulares que vamos a ir desgranando ahora Pablo y yo. Así que, Pablo, si te parece, vamos a hablar un poco del clonus que suele ir asociado y vamos dándole forma. Sí, eso, o sea, eso es un poco con la misma línea, ¿no? Porque al final, cuando observamos en el usuario, ¿vale? Los que trabajáis en clínica y tal, y la gente que no veis usuarios tipo neurológico, pues sería esa respuesta rápida a un estiramiento, ¿no? Que generalmente se va a ver pues en la pierna, en el talón, que cuando intentan apoyar el talón vamos a notar como un temblequeo en la pierna, ¿vale? Eso sería como una respuesta rápida al estiramiento por todos los mecanismos neurofisiológicos que explicaron Juan y Manuel, ¿vale? Sobre todo esos procesos de inervación recíproca, ¿vale? Se va a como, no sé cómo explicarlo, como descoordinar un poco, ¿no? La información entre agonistas y antagonistas, permitiendo que se instaure como un movimiento repetitivo, rápido, ¿vale? Que cuesta bastante, dependiendo de la hipertonía que tenga el usuario, saturar, ¿vale? Entonces sería un poco la explicación a lo que es un clonus. Es importante saber lo que es el clonus porque, como bien explicasteis, es como casi uno de los elementos más diferenciadores, ¿no? de las hipertonías neurales, ¿vale? Entonces, saber bien identificarlo junto a la navaja, esos movimientos de aceleración rápido, serían importantes para englobar al usuario dentro de, pues este usuario tiene una hiperresistencia de origen neural, ¿no? Efectivamente, pero hay que tener en cuenta una cosa que es interesante y ahora lo hablaremos en términos de espasticidad. Aunque es muy frecuente que el clonus vaya asociado a la espasticidad, no todas las espasticidades tienen que llevar clonus y no todos los clonus aparecen en cuadros de espasticidad. Porque hay clonus que, como decía Pablo, el elemento primario del clonus es una alteración de la inervación recíproca entre las dos sinergias, entre el agonista y el antagonista. Entonces, los complementarios antagonistas lo que hacen es que, como decía bien él, si yo genero una contracción vía refleja porque he estirado los músculos de la pantorrilla por atrás, ¿no? Al final, el grupo sural, pues eso genera un aumento de tono. Ese aumento de tono tiende a inhibir a los antagonistas de una forma primaria. Pero claro, como eso se satura, es decir, como al final, pues mi cuerpo tiene claro que si yo estoy apoyando el talón es porque hay un peso encima y no sigo luchando contra el peso, se produce como un aumento de tono en lo fisiológico de la sinergia antagonista y esos dos grupos musculares, grandes grupos musculares, como que mantienen la articulación en una posición intermedia en la que hay más tono del grupo que esté sosteniendo mayor carga, pero el otro lo complementa. En el caso de una alteración de la inervación recíproca, pues aparece ese temblor, que es tan característico del clonus, que es muy rítmico, que no suelen ser frecuencias muy altas, a diferencia de otro tipo de temblores más extrapiramidales, de los que luego ya hablaremos si tenemos un poquito de tiempo,
y que se caracteriza además porque casi siempre afecta a grupos musculares muy determinados. Es muy típico del grupo sural y tibial anterior. Y que remite además cuando se produce o bien la carga en habituación o bien la contracción del grupo antagonista en isométrico. Sin embargo, vuelvo a repetir, hay clonus que aparecen en otras entidades que no son espasticidad porque hay como dos grandes tipos de clonus para empezar hoy, ¿no? Luego ya en otros capítulos podremos profundizar. Hay un clonus que se denominaría clonus saturable, clonus habituable, que es aquel que cuando se genera un mantenimiento del estiramiento le ocurre como a la navaja, disminuye, se anula, tú ves que el clonus al final para, y hay otro grupo de clonus que son unos clonus mucho más resistentes a la saturación. Son unos clonus en los que, aunque tú mantengas el estiramiento del músculo y mantengas las cargas en isométrico o en excéntrico, ese clonus no se detiene. Es decir, se detiene al final ya por fatiga. Ese último clonus no sería característico de espasticidad, sino que aparecería en otras entidades de hipertonía y ahora explicaremos por qué. Todo esto luego se va quedando mucho más claro, ¿vale? Entonces, primer concepto. Espasticidad es aceleración dependiente, por tanto, se va a producir una respuesta de hiperresistencia del músculo al estiramiento que se genera siempre en movimiento, sea en activo o en pasivo, principalmente en activo, pero también en pasivo. De hecho, las técnicas clásicas de valoración del tono se hacen en pasivo y de hecho la definición de tono muscular, ya estuvimos riéndonos un poco en el capítulo anterior, se hace en reposo, ¿no? Que siempre se dijo que era el tono, era la contracción en reposo y suele ir asociado a entidades como este clonus que hemos comentado. Bien, seguimos un poquillo profundizando, Manuel, si te parece, y vamos a por otra característica de la espasticidad. Ya sabemos que al estar en este primer grupo de entidades velocidad dependientes, aceleración dependientes, que comparten esa activación del reflejo miotático de estiramiento exagerada, pues vamos a dar otro paso más. ¿Qué más tiene que cumplir? Pues otro de los siguientes criterios que son bastante importantes sería la distribución, ¿vale? Tiene una distribución característica. Se distribuye de forma que solo afecta a una diagonal del movimiento y no se afectan ambas diagonales del movimiento, como si veremos en otras entidades. Y cuando digo que solo afecta a una diagonal del movimiento, me refiero, por ejemplo, que si afecta a los flexores, pues no afecta a los extensores o viceversa, ¿vale? Realmente, normalmente nombramos un plano de movimiento y nombramos que tiene afectación del plano flexor, del patrón flexor, o del patrón extensor. Pero sabemos que tenemos que cumplir todas las componentes del movimiento. De hecho, en el miembro superior, lo más característico, que no significa que sea lo único, pero lo más característico es que la espasticidad pues cumpla afectación del patrón flexor, rotador interno, pronador y aproximador, ¿vale? Entonces, eso sería la diagonal del movimiento afecta, y si explorásemos la diagonal inversa, es decir, los extensores, los separadores, rotadores externos y supinadores, en principio, ¿vale? Para que nosotros los denominemos espasticidad, pues no deberíamos encontrar signos en esa otra diagonal, ¿vale? La diagonal opuesta. Y esa sería, pues, la distribución de esta entidad clínica. Muy bien. Ya lo hemos dicho, en signos no solo estaría como esta aceleración dependencia que testamos con el signo de navaja o pegándole un tirón al músculo, ¿no? Imaginaros, si queremos testar a los flexores, pues le pegamos un tirón e intentamos extenderle el codo, variando aceleración, que eso sería, ahí es donde aparecería el famoso signo de la navaja, sino que también podemos testar reflejos osteotendinosos, porque los reflejos osteotendinosos, como dice Manuel, también van a seguir esa distribución característica de hiperreflexia, porque al final un reflejo osteotendinoso no deja de ser que yo le pego al tendón un golpe y al pegarle al tendón un golpe genero una distribución específica en el sentido de que al darle el golpe al tendón como que activo ese reflejo miotático también por una vía indirecta, ¿no? Así que esa hiperreflexia también la vamos a ver característica en esa distribución que comentaba Manuel en miembro superior. En el caso del miembro inferior todavía es más característica y más continua la distribución porque solo afecta característica de la espasticidad, que esto no aparece en Van der Noort, pero que ya os amplío, que se está trabajando en un nuevo documento de consenso, que creo que se va a publicar en 2022, por otro grupo, en este caso un grupo australiano y estadounidense,
se habla de que la distribución del patrón tanto de hipertonía como de hiperreflexia tiene que tener predominio distal. Es decir, una de las características también específicas de los trastornos espásticos. Es decir, que en la exploración no solo tienen que cumplir ese criterio que ha dicho Manuel de estar solo en una diagonal del movimiento, mientras que la otra diagonal, como la inervación recíproca que comentábamos antes con Pablo, no está tan alterada, la otra diagonal no tiene por qué verse afecta, ¿vale? Y aparte tiene que tener esa distribución distal característica. Es decir, tiene que estar peor siempre el pie y la mano que el hombro y la cadera, ¿no? Así para la gente que nos escucha, que a lo mejor... Eso es habitual pues, no en clínica, además. No, Juan, o sea, me refiero, al final, ¿sabes? Los que estamos más en el día a día, la distribución que más vemos es esa, ¿no? Sí, al final, fijaros, lo que tienen estos documentos de consenso bueno, que a mí me gustan mucho, que a lo mejor eso no lo hemos aclarado, al final estos documentos son mucha gente que se dedica a la neuro, que se junta, pues estamos hablando de 400 o 500 personas de distintos países, que ya están trabajando en clínica y que dicen, oye, vamos a ver, vamos a sentarnos y vamos a hacer con unos mecanismos que se utilizan mucho en formas así más sociales de toma de decisiones y tal, pues vamos a sentarnos y vamos a describir bien qué narices es esto, es decir, ¿qué es la espasticidad? Pues venga, pues yo digo que esto, lo otro es, y al final lo que hacen es ponerse, por eso se llaman documentos de consenso, lo que hacen es como ponerse de acuerdo desde el punto de vista clínico. Y luego ya eso lo relacionaremos con la neurofisiopatología que estamos conociendo, es decir, vosotros en el paper de Van der Noort, como en cualquier otro documento de consenso, es muy raro que encontréis neurofisiología, ni que encontréis no, son todo, pues como decía Manuel, son clínicos. Entonces, claro, es muy lógico, como dice Pablo, que al final incluyan este predominio distal en la afectación, porque es lo que nosotros vemos en clínica todos los días. Así que al final estamos hablando todo el rato de lo mismo. Bueno, Manuel, pues venga, vamos con la siguiente. ¿Qué más cosillas tiene que cumplir la espasticidad? Vale, pues hemos hablado de que para que sea espasticidad tiene que ser velocidad dependiente, con la hiperexpresión del reflejo miotático de estiramiento, que sea inducido por movimiento, es decir, que no aparezca en reposo, que solo aparezca en una diagonal del movimiento, y tú has apuntado también, Juan, el tema del predominio distal, y otra cosa importante es el fenómeno de saturabilidad, ¿vale? La espasticidad debe ser saturable. Y ahora, si queréis, pues introducimos un poquillo qué es la saturación del reflejo miotático de estiramiento y por qué mecanismo, que es la depresión homosináptica, se produce esa saturabilidad o no se produce en el caso de que esté afectada. ¿Te atreves, Pablo? ¿Lo tienes fresquito o...? Sí, a ver, yo lo voy a explicar de una forma... Es que esto es el trabalenguas que siempre en el máster, en los exámenes tipo test, los alumnos se echan a temblar con la depresión homosináptica, ¿no? Por eso te pregunto, porque no sé si has mucha cerveza. Yo lo voy a intentar, exactamente, seguro que tú lo explicas bastante mejor que yo, pero yo lo voy a intentar explicar de forma sencilla. Al final, si pensáis en lo que es la saturabilidad, ¿no? Al final sería como si sometemos a una estructura, vamos a llamar, ¿vale? O a un organismo, etcétera, etcétera, a un estímulo constante, ¿vale? A la larga, los mecanismos que tiene esa estructura van a detectar y van a decir, oye, este estímulo es siempre el mismo, ¿vale? No tengo por qué responder de una forma tan exagerada a este estímulo, entonces voy a disminuir la respuesta que yo evoco ante ese estímulo, ¿no? Entonces, claro, cuando hacen referencia a la depresión homosináptica o a los mecanismos de saturabilidad de un reflejo, a lo que se refiere es a eso, ¿no? Es decir, si yo estimulo el reflejo continuamente, va a llegar un punto en que, por una serie de mecanismos reguladores que hay en la médula, la respuesta al estímulo va a disminuir, ¿vale? Que es lo que veis en el día a día cuando le hacéis un reflejo a una persona sin patología neurológica, ¿vale? Que en las primeras respuestas os vais a encontrar una respuesta exacerbada al estímulo y poco a poco la respuesta va disminuyendo. ¿Qué ocurre en el paciente neurológico con hipertonía, con este tipo de hiperresistencias? Pues que muchas veces nos vamos a encontrar que no existe ese mecanismo de saturabilidad, ¿no? Entonces, cada vez que sometemos al usuario a esa percusión en el tendón, vamos a encontrarnos con la misma respuesta que no tiende a disminuir. Vale, los mecanismos de regulación, como la depresión homosináptica, permiten hacer ese tipo de regulación, es decir, que nos permitan responder a esos estímulos continuos, ¿vale?, sin tener que evocar respuestas exacerbadas en el tono, que como hablaremos a continuación, van a ser ese tipo de hiperresistencias que no van a depender tanto de la velocidad, ¿vale?, sino que van a depender más bien de la posición, que no van a funcionar, o sea, que no van a responder también al reposo, etcétera,
etcétera. Son las hipertonías más difíciles, ¿no? Que al final, que en el día a día te encuentras que no responden tanto al ejercicio, que tienen más influencia el posicionamiento, etcétera, etcétera. No sé si lo he explicado bien. Yo creo que sí, ¿no? Estupendamente. Efectivamente, la depresión homosináptica al final es como si imaginaros una puerta que hay en la motoneurona alfa, ¿no? Y esa puerta por la que tiene que entrar como el estímulo que está viniendo de las estructuras, tiene que tener algún mecanismo de seguridad para que si el estímulo no es saliente, y esta palabra es muy importante aquí, es decir, la saliencia en la médula no se puede interpretar como bonito, feo o ruido, es decir, la médula lo único que entiende es de propiocepción. Por tanto, un estímulo saliente es un estímulo que tiene una frecuencia rara, que varía mucho, que no es una frecuencia como baja y constante, ¿me entendéis? Entonces, el término de saturabilidad, que aquí podría incluso cambiarse por habituación, porque realmente más que una saturación, esto está traducido del inglés en el que, bueno, se utiliza de una forma indistinta, pero si nos vamos a mecanismos de aprendizaje no asociativo, en implícito, realmente más que una saturabilidad sería una capacidad de habituación, ¿no? Porque al ser estímulos que no son significativos en principio, porque tienen unas frecuencias bajas, tienen unas frecuencias muy constantes, la motoneurona al final dice, mira, esto no es nada, esto es que estoy yo aquí y ya está, me está viniendo algo, pero esto tiene que ser de cómo está colocado el tío, o de que le está tocando el culo el asiento, o de algo que no es muy importante, con lo cual yo no voy a generar un aumento de tono. En el caso de la espasticidad es muy importante que tengáis en cuenta que este mecanismo de depresión homosináptica y de saturabilidad o habituación del reflejo tiene que estar preservado, ¿vale? Contra todo pronóstico, en espasticidad, este mecanismo está preservado. Por tanto, cuando nos enfrentamos a una entidad de hipertonía, para poder decir que cumple criterios de espasticidad de una forma clínica y consensuada, según este consenso del que estamos hablando, claro, ese reflejo, como comentaba Pablo, ese signo de navaja, ese clonus, es decir, la manifestación por la que nos estemos enterando de que existe la hiperresistencia de este tipo, tiene que ser habituable. Es decir, si yo repito varias veces, tiene que ir disminuyendo. Entonces yo hago una navaja, hago 2, hago 3 y a la cuarta noto que la resistencia del músculo está disminuyendo hasta que llega un momento en que prácticamente puede llegar a desaparecer. Yo testo un reflejo, noto la hiperreflexia, vuelvo a testarlo y voy viendo, dependiendo del tipo de hipertonía que tenga, de la intensidad y de la distribución y tal, voy viendo que poco a poco eso va disminuyendo hasta prácticamente extinguirse. Cuidado porque esto es poco, como poco de... No se piensa tan rápido porque siempre tendemos a pensar en la espasticidad como algo muy malo que no puede tener nada bueno. Y en este caso, este mecanismo sí está mantenido. En este caso, la depresión homosináptica, vuelvo a repetir, sí está mantenida. Con lo cual, como bien decía Manuel, es un signo que debe cumplir ese criterio importante, que si se sigue manteniendo la misma intensidad de estimulación, sobre todo en cuanto a frecuencia, baja frecuencia principalmente, y frecuencia mantenida, eso hace que el estímulo deje de ser saliente desde el punto de vista propioceptivo, deje de ser importante, es como, esto nadie te mata a frecuencias bajas, y, ¿me entendéis? Entonces, al final la médula dice, pues no me disparo, no tengo por qué aumentar el tono. Pues eso se mantiene en espasticidad y es muy importante. Sobre todo es muy importante de cara al tratamiento, porque como decía Pablo, los otros entes, las otras entidades que no cumplen con este criterio de habituación o saturación son más guerreros desde el punto de vista clínico, porque claro, cuando una cosa es saturable o habituable, tú tienes esa carta en la manga, es decir, tú puedes jugar esa carta y dedicarte a generar estímulos propioceptivos potentes, como por ejemplo la carga en los miembros inferiores. Tú ves ese clonus que intenta levantar el talón y dices, no, voy a aumentar la carga sobre el talón. Cargas en el talón, estiras el grupo sural, mantiene el estiramiento del grupo sural y llega un momento en que ese clonus hace plom y se para. Y a lo mejor ahí podemos empezar a trabajar con el drive córtico-espinal o podemos trabajar con automatizaciones o podemos trabajar con otra cosa, pero ese clonus va a haber un rato en el que está como atontado, está como quitado, para que me entendáis. Y eso, desde el punto de vista de tratamiento, es muy útil. Porque esas saturaciones, tanto en lo sensitivo como en lo motor, nos van a dar un tiempo como de descanso del fenómeno hipertónico. Y en ese tiempo de descanso es muy frecuente que podamos trabajar mejor con otros tipos de reclutamiento que a su vez van a disminuir el tono cuando volvamos a analizar rendimientos. Porque es muy importante que tengáis eso en cuenta. Conforme más se mueve
más se recluta un grupo muscular por los centros superiores con formas de reclutamiento que por principio de anidamiento son más complejas, como el movimiento volitivo o la automatización, más disminuye el tono, ¿eh? Esto lo hemos dicho mucho en las leyendas urbanas de la hipertonía, en los 2 capítulos anteriores, pero es que quiero que quede muy claro porque al final, fijaros, este carácter de habituación, este carácter de saturabilidad que cumple la espasticidad es una llave importantísima en la evaluación y en el tratamiento, y si seguimos pensando que si reclutamos o estiramos lo que estamos haciendo es facilitando la espasticidad, pues estamos yendo por el camino contrario, ¿vale? Entonces, sí os recomiendo que esto lo tengáis a fuego grabado en mente. La espasticidad tenemos que valorar si es saturable. Si en el caso de ser saturable confirmamos que puede ser espasticidad, y en caso de ser saturable tenemos que utilizar este as bajo la manga en el tratamiento. No sé, Pablo, si más o menos se ha entendido. Sí, se ha entendido a la perfección. Muy bien, Manuel, pues no sé si tiene que haber algún criterio más de espasticidad o vamos ya comentando con qué ampliaríamos nosotros esto, también por darle un toque. Del artículo de consenso creo que no nos dejamos ninguno. Creo que no nos dejamos ninguno. Muy bien, ha sido muy aplicado. Por tanto, resumiendo, habituación o saturabilidad, es decir, tiene que disminuir la respuesta, tiene que afectar principalmente a una de las diagonales de movimiento, pero como la inhibición recíproca está más o menos conservada, tiene que dejar relativamente indemne a la otra. Tiene que mejorar con el reposo y empeorar con el movimiento o con el reclutamiento o con el estiramiento en pasivo también, pero sobre todo se habla del movimiento activo. Y luego tiene que darse ese fenómeno de aceleración-dependencia y que está muy relacionado con lo que decíamos del reposo, ¿no? En el punto anterior. Al final, si no se produce ese cambio de velocidad en el estiramiento, no tiene por qué generarse una hipertonía gorda, ¿no? Por lo que comentábamos de la alteración en los bucles de control del reflejo miotático de estiramiento. Bien, ahora lo que me gustaría escuchar de vosotros es, ¿añadiríais algo vosotros a esto, a estos signos? Igual que, por ejemplo, yo he añadido lo que comentaba del predominio distal. ¿Os parece que haya entidades que incumplan alguno de estos criterios y que lo incumplan con más frecuencia que otros? ¿Veis algún criterio más importante que otro? Es decir, dame un poco, desde el punto de vista clínico, por vuestra experiencia, si algún día nos pusiéramos nosotros a hacer un documento de consenso o nos llamaran para participar en alguna de estas cosas, que sería buena señal, ¿no? Pues no creo que nos llamen, pero bueno. ¿Qué aportaríais? Es decir, ¿creéis que con esto va bien? ¿O meteríais algo? ¿Quitaríais? ¿Pondríais uno encima de otro? ¿Qué os parecen estos criterios? Bueno, yo tampoco creo que nos llame Juan, pero bueno, podemos ir haciendo candidatura con nuestra opinión. Yo sé hay un criterio que no lo cambiaría porque sí es verdad que estoy de acuerdo y además sería completamente ilógico, que es el que he comentado de que solo afecta a una diagonal del movimiento, mientras que la otra teóricamente debería estar limpia de clínicas, pero sí es verdad que si nos vamos a la clínica, obviamente no es tan marcado como en otras entidades que sí afectan a las 2 diagonales y que lo ves perfectamente claro, pero sí es verdad que cuando nos vamos a la clínica muchas veces también observamos que la otra diagonal del movimiento, que los músculos extensores, que los músculos se encuentran también signos a la exploración analítica neurológica. Obviamente en menor grado, en muchos casos, que en la diagonal predominante, pero que también puede haber clínica en la otra diagonal, ¿vale? Yo creo que también esto es bastante lógico porque al final en el sistema nervioso no está todo tan compartimentado como nosotros lo tenemos en nuestros estudios teóricos. Pero sí es verdad que es una de las características que es como que es muy tajante, como que la diagonal opuesta no se debe afectar, pero sí en clínica sí he visto yo muchas veces pues afectaciones en mucho menor grado, pero signos clínicos que pueden afectar a las otras diagonales. Yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, en el máster muchas veces yo ese fenómeno lo llamo espasticidad plus, ¿no? Que le digo, y luego los alumnos me preguntan, pero Juan, ¿va a entrar la espasticidad plus en el...? Y yo digo, pero si la espasticidad plus me la he inventado yo, eso no existe. Digo, vamos a ver, eso no lo puedo poner en un examen porque me lo he inventado yo. Es verdad, Manuel. Yo creo que ahí, fíjate, lo que sí estamos todos de acuerdo es que existe una asimetría en la afectación de las sinergias complementarias. Yo eso sí es cierto que lo pondría como tal. Es decir, siempre hay una de las dos sinergias que está más afectada por la hipertonía. De hecho, hay una de las dos sinergias que permanece en una posición como hacia
hacia el campo, hacia el terreno de esa sinergia. Por ejemplo, en el caso de miembros superiores, la sinergia flexora de muñeca y dedo y pronadora, por lo menos la sinergia pronadora y flexora de muñeca es de las más frecuentes. Luego hay gente por ahí que dice, no, pero es que yo me encuentro pacientes con extensión de muñeca. Bueno, pues habría que echarle un vistazo a esos pacientes con extensión de muñeca a ver si eso es por el tono o es por otras cosas. Pero es verdad que yo, en 14 años que llevo trabajando en neuro, todos los patrones de hipertonías compatibles con esta definición de espasticidad que nosotros estamos dando, es cierto lo que tú dices, es muy raro encontrar la sinergia complementaria libre, limpia, yo lo he visto muy poquito, sobre todo en pacientes agudos te lo encuentras un poco más, eso sí es cierto, cuando he trabajado en hospital y he visto a los pacientes muy agudos, sí notas que sin ser todavía una hipertonía verdadera, notas que los reflejos empiezan como a aparecer poco a poco en las 2 primeras semanas o por ahí, y vas viendo que esa aparición de reflejos sí cumple este criterio un poco, ¿no? Que tú vas viendo que una de las sinergias está más afectada y la otra está todavía como dormía, no le ves todavía esa afectación. Pero es verdad que conforme nos vamos a subagudo y a crónico, yo coincido contigo, es muy frecuente encontrar signos en las 2 diagonales. Entonces es verdad que yo aquí, con toda la humildad del mundo, por supuesto, sí es verdad que propondría el cambio de ese factor a la asimetría. Eso sí es cierto. Yo nunca me he encontrado nada que se parezca a espasticidad, que dé los mismos signos de navaja, los mismos clonus, la misma hiperreflexia, etcétera, de forma simétrica en el sentido de afectando por igual a una sinergia y a su complementaria antagonista. Eso no me lo he encontrado nunca. En el caso de afectación siempre ha habido una como predominante, una que tiene más efecto masa y que se lleva más la sinergia hacia ella. Pero como tú dices, limpias, solo me la he encontrado en agudo. No sé, Pablo, tú. Sí, o sea, es un poco a lo que me iba a referir yo, porque al final, a ver, yo entiendo que, claro, en un papel, al escribirlo y tal, me parece más sencillo delimitar los límites, ¿no? Pero luego que es verdad que sí que en el día a día te encuentras, pues eso, que sí que vas viendo que es saturable, clorus, etcétera, pero de repente te encuentras, pues eso, que hay una distribución que no te cuadra con la distribución de lo que sería la espasticidad tal. Entonces, claro, ahí se abre el mundo a las interpretaciones y pues aún decir, pues este paciente tiene espasticidad, sí, pero no cumple exactamente este criterio. Hombre, a ver, yo creo que hay que dar el paso un poco a denominar bien los conjuntos clínicos, pero tampoco hay que ser muy exquisitos en ese sentido, ¿sabes? Sí diferenciar bien los diferentes, pues eso, saber lo que es espasticidad, saber lo que es distonía espástica, saber lo que es rigidez, pero dentro de eso tener la flexibilidad para lo que explicabais ahora, que el sistema nervioso es como es, las fronteras son difusas y es difícil a veces encuadrar esos síndromes tan estáticos. La verdad que sí. Bueno, pues si queréis podemos pasar a la siguiente entidad. Lo que sí quiero remarcar también es que, fijaros, como hemos estado hablando de que hay mecanismos medulares que se mantienen en espasticidad, preferentemente este tipo de hipertonía va a aparecer cuando la médula no sufra un daño estructural propio, es decir, va a aparecer principalmente en casos de desaferentación medular. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque en lesiones medulares complejas, ya no estoy hablando de lesiones medulares muy horizontales, muy limpias, si se puede denominar limpio a una lesión medular, ¿no? Entendedme, como lesiones muy horizontales y en un plano muy pequeño, esas pues cumplen también criterios de desaferentación de centros superiores. Sin embargo, en procesos pues tipo mielitis, tipo grandes golpes que incluso generan aplastamientos masivos en grandes traumatismos, pues como por ejemplo los accidentes de tráfico, etcétera, siguen apareciendo también diagnósticos de espasticidad que afectan predominantemente a miembros inferiores, pues porque las lesiones medulares ya sabéis que también son de predominio distal, pero fijaros que con lo que hemos contado, en principio, en procesos patológicos en los que haya esta afectación medular importante, no aparecería espasticidad porque perderíamos algunos de esos mecanismos medulares, propios medulares de los que hemos estado hablando. Perderíamos, por ejemplo, la depresión homosináptica, con lo cual serían entidades que tendrían mayor dificultad para ser habituables o saturables. Perderíamos inervación recíproca, por lo cual serían entidades que tenderían a afectar más a los dos patrones y tenderían a generar cocontracciones. Y por tanto, como que al final, fijaros que con lo frecuente que es dar o apuntar en un informe que existe espasticidad en lesión medular,
al final, todos los criterios que hemos dado para espasticidad son: el reflejo miotático está presente, lo que pasa es que está exacerbado porque está desafrentado, tenemos las inervaciones recíprocas más o menos mantenidas, tenemos la depresión homosináptica mantenida, tenemos muchas cosas mantenidas, y si las tenemos mantenidas porque la médula está funcionando bien. Entonces, fijaros qué incoherencia, vuelvo a repetir, con el hecho de considerar que la médula funciona de una forma patológica o funciona de una forma primitiva o está dando problemas, cuando la médula la pobre lo que está haciendo en estos cuadros de los que estamos hablando en espasticidad es hacer lo que puede con los reflejos y con los arcos propiomedulares de los que dispone. Entonces yo creo que eso es muy interesante. Bien, pues ya hemos dado un ejemplo de este gran grupo de entidades que son hiperrefléticas, por así decirlo, que son muy responsivas al reflejo miotático de estiramiento, son muy responden mucho a todo lo que tenga que ver con el movimiento, con la aceleración, con la activación de los ejes fusimotores. Y ahora, pues Manuel, si quieres, vamos a presentar a otra entidad que tiene que ver más con el segundo grupo, un grupo en el que no hay tanto una afectación del reflejo miotático de estiramiento, sino que lo que hay es una contracción mantenida incluso en el reflejo. Sí, bueno, siguiendo un poquillo pues esquema de Van der Noort. Después, si queréis, podemos entrar pues en las medulares, como tú habéis comentado, que comparten un poco características clínicas de ambas, pero Van der Noort en principio esas medulares no las contempla, sino hace dentro de las contribuciones neurales, ¿vale? Que ya comentamos que había también no neurales, pero dentro de las neurales pues estaba ese grupo grande de hiperreflexia, que hemos comentado que se podría denominar espasticidad con todas sus características clínicas: hiperexpresión de reflejo miotático, saturable, en una diagonal que empeora con el movimiento y mejora con el reposo. Y después tenemos otro gran grupo, ¿vale? Que lo que habla es de activación mantenida involuntaria, ¿vale? Es como la traducción del nombre que ellos le ponen, que comúnmente se conoce en clínica como rigidez, ¿vale? Yo creo que posiblemente el mayor exponente de esta clínica pues es la afectación del tono clásica del Parkinson, esa rigidez parkinsoniana, que cumple la mayoría de estas características que menciona Van der Noort en su consenso, en su artículo de consenso. Entonces, si nos vamos a estas características clínicas, pues tenemos la más importante, que no se produce tanta afectación de ese reflejo miotático de estiramiento, que no hay tanta aceleración o velocidad dependiente de esa hiperresistencia, sino que es una hiperresistencia que es más continua, ¿vale? Una hiperresistencia continua. De hecho, eso se conoce como signo de tubo de plomo o incluso signo de rueda dentada, porque en algún momento se produce como desactivaciones grandes del tono y una vuelta de activación. Entonces da como ese movimiento característico en rueda dentada. Si queréis, pues hablamos un poquillo de esa neurofisiología, de esa activación involuntaria de fondo o esa activación mantenida, y que por tanto tenemos esa hiperresistencia en todo el rango del movimiento y que es bastante continua, tanto en velocidades altas como en velocidades más bajas. De hecho, Manuel, una de las características principales de este grupo es que no hay velocidades altas, porque suelen ir asociadas normalmente a hipocinesias importantes, extrapiramidales, ya como tú bien has dicho, son el máximo exponente de los parkinsonismos, ¿no? Con ese desplazamiento que es mucho más lento, mucho más pastoso, afecta a las dos diagonales y pues aparece ese signo que es efectivamente como si estuvieras doblando algo que fuera que fuera metálico y que al final le costara volver a su posición. Es verdad que en el caso de estas hipertonías extrapiramidales, el máximo exponente, como tú bien dices, es la rigidez. Hay que tener cuidado de no confundirla con la rigidez desde el punto de vista de trauma, como yo digo, ¿no? De la neuromusculoesquelética moderna esta que ahora dicen, porque la rigidez se utiliza mucho también en términos de hiperresistencias de origen no neural que tienen que ver con elementos articulares, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno dice que tiene rígido el codo, y normalmente cuando un fisio dice que alguien tiene rígido el codo, aunque lo diga mal, ¿no? Con lo que estamos comentando, pero no se suele referir a mecanismos neurales, ¿no? Lo digo sobre todo porque hay mucha gente que se agobia mucho cuando oye lo de la rigidez, ¿no? Y al final, tiene toda la lógica. Este tipo de hipertonía aparece
principalmente en lesiones que ya no están tanto dentro de la propia vía piramidal, de la propia vía que conecta las cortezas motoras con la saliencia hacia la musculatura, sino que principalmente son vías que se encargan de la regulación del tono, pero de una forma mucho menos reactiva. No es tanto una regulación reactiva como en el caso anterior, en el que nosotros reaccionábamos a un estiramiento, sino que es como una regulación del tono de base que comentábamos antes, en capítulos anteriores, que es ese tono postural, ese tono que es más troncoencefálico, que es más mesencefálico, que tiene que ver más con ganglios basales también, que es más subcortical al final y que lo que hace es como generar esas activaciones masivas que luego nos van a facilitar el desarrollo del movimiento volitivo fluido. Lo que pasa, y de las automatizaciones también, claro, lo que pasa es que se le va un poquito de madre y la médula también se desaferenta y entonces hay unos mecanismos reguladores que vienen desde esos centros, principalmente desde los bucles de ganglios basales, que lo que hacen es como facilitar el desarrollo de patrones asimétricos de alteración del tono y también de regulación del tono, ¿no? En fisiológico. Estos mecanismos se alteran y entonces lo que aparecen son las famosas cocontracciones, porque al final la rigidez no deja de ser una gran cocontracción. Al final lo que tenemos es una disminución de la inervación recíproca y los patrones que nos encontramos son patrones en los que tanto la sinergia agonista como su complementaria antagonista está afectada, se produce una hiperactivación ya desde el reposo de los dos músculos y entonces la experiencia que tú tienes es que esa articulación no se mueve ni para un lado ni para el otro, porque lo que tienes es apretado el bíceps y el tríceps. Sí, y al final en esos usuarios lo que observa, ¿sabes? Es que ellos intentan hacer intentan hacer algún alcance, intentan hacer un gesto y sí, ¿sabes? Y están como atrapados en la rigidez esa, ¿sabes? Es como una parálisis provocada por ese aumento de tono, ¿no? Sí, además, fíjate que muchas veces uno de los problemas que tenemos con rigidez, que no pasa con espasticidad, la espasticidad es bonita de explorar en el sentido de que es muy florida, de que se ven muy bien los reflejos, se ven muy bien los clonus, tiene como mucha fenomenología así asociada, ¿no? Entonces, siempre que se le explica al alumnado del máster, muchas veces, pues como que es más sencillo explicar la espasticidad, pues porque es más viva, es como que es más de movimiento. Y lo que tú comentas, en el caso de la rigidez, por esta cocontracción masiva, al final lo que obtiene es un movimiento tan pastoso que hasta los reflejos cuesta sacarlos. Es decir, muchas veces te dicen, pero Juan, no es una hiperreflexia esto, o una hipertonía, perdona, no es una hiperresistencia de origen neural, debería tener hiperreflexia el paciente. Y dices, claro, sí debería tenerla, lo que pasa es que, claro, al final, como hay una cocontracción mantenida, tú no puedes ver vívidamente esa hiperreflexia, porque al final el paciente pues no se puede mover rápido, ni siquiera descansando, con lo cual no relaja, entre comillas, como para que cuando tú percutas el tendón se pueda dar ese movimiento que es tan visible en las otras entidades. Entonces es verdad que en el caso de la rigidez lo que vamos a tener principalmente son alteraciones posturales, que esa es otra de las características que a lo mejor yo sí metería en un documento de consenso, es decir, la espasticidad de forma primaria no debe generar alteración postural, es decir, porque la espasticidad, como hemos dicho antes, debe mejorar con el reposo. Si esos mecanismos de inervación recurrente están bien y entonces pues no hay problema porque la médula es capaz de inhibir de forma activa el exceso de activación de su motoneurona, pues entonces en principio en reposo los pacientes también, con lo cual generan muchas menos trastornos estructurales que en el caso de esta entidad que estamos viendo ahora, que ya en reposo tiene un tono elevado y tiene un tono en cocontracción elevado. Por tanto, son pacientes que desarrollan mucho más cuadros mixtos ya desde momentos iniciales de la afectación, cuadros mixtos en los que ya no solo tenemos la hiperresistencia de origen neural por esta coactivación, esta cocontracción, sino que también tenemos ya cuadros posturales típicos propios del desarrollo de las enfermedades que cursan con rigidez, en los que ya ves que es que la propia estructura del paciente como que se viene a favor de la gravedad y se va acortando de forma estructural por estas contracciones tan mantenidas. Por tanto, en el caso de la rigidez, no vamos a poder jugar la baza de la habituación, no vamos a poder, por tanto, jugar esa baza de habituación o de saturabilidad que jugábamos antes. Y la afectación, sin ser simétrica del todo en cuanto a sinergias complementarias, sí es bastante simétrica. Es decir, aquí sí tenemos dos patrones que son pues muy
pues eso, muy parejos en cuanto a la afectación, tanto de flexores como de extensores, como de rotadores internos, externos, etcétera. Principalmente yo aquí añadiría, que tampoco están los documentos de consenso, que lo mismo que la espasticidad de predominio distal, en el caso de la rigidez no hay tanto predominio distal, pero lo que sí hay es mucho predominio en el sentido sagital del plano, es decir, hay mucho predominio anteroposterior en la rigidez, es decir, cuando tú testas la musculatura en estos cuadros, y por lo menos yo creo que tiene toda la lógica, aunque no vamos a entrar en neurofisiopatología, pero yo os digo que esto es un aporte mío, que esto es algo personal que he visto yo en clínica, sí me doy cuenta que muchas veces la afectación, esa pastosidad en el movimiento, esa resistencia continua, se da más en el plano sagital, se da mucho más en flexoextensión, entre musculatura anteroposterior, que incluso las alteraciones posturales son más anteroposteriores, y sin embargo, por ejemplo, los rotadores sí hay bastante asimetría en la afectación, y suelen estar bastante más afectados los rotadores internos que los rotadores externos, y suelen estar mucho más afectados los aproximadores que los separadores. Pero en el caso del plano, ya os digo, más sagital, en anteroposterior, yo sí veo ese predominio claro, que es como el plano más afecto. No sé qué opináis. Sí, totalmente, Juan. Yo creo que esas indicaciones que nos has hecho, creo que con eso podemos terminar un poquillo todas las anotaciones que hacen sobre el artículo de consenso. Ya has hablado de las contracciones que afectan a ambos planos del movimiento y esa afectación más posterior, ese plano sagital. Obviamente no lo hemos comentado directamente, pero bueno, se entiende que esa activación mantenida de fondo pues hace que en reposo también haya hipertonía o haya esa activación muscular. Y una de las cosas que yo por lo menos no sé si se cumple o simplemente pues casualidad clínica de los últimos pacientes que he explorado yo con estos signos más de tono de este tipo, es que lo que, por lo menos en pacientes con afectación leve, lo que yo sí me doy cuenta es que mejoran bastante con el movimiento. Que al contrario que la espasticidad, que podemos decir que empeoraba con el movimiento y mejoraba con el reposo, en este tipo de tono, por lo menos en estadios leves, por la experiencia clínica que tengo de los últimos pacientes, pues sí es verdad que yo veo que cuando se mueven, ese trastorno del tono mejora, mientras que cuando están más quietos pues tienden más a tener esa activación de fondo. No sé si tiene esto un sustento lógico y neurofisiológico, Juan, o son cosas mías. Sí, sí que lo tiene. Posiblemente es un poco lo que ocurre con espasticidad. Hay una línea entre lo agudo y lo crónico, entre lo restaurativo y lo compensador, que también afecta a estos mecanismos primarios. En las fases iniciales de rigidez, yo estoy contigo. Sí se ve una mejoría por reclutamiento, sobre todo en automatización. Pero claro, tiene toda la lógica porque nosotros al final lo que más vemos que afecta o que genera este cuadro de rigidez suelen ser trastornos extrapiramidales, principalmente de la afectación de la aferentación de ganglios basales. Con lo cual, una de las teorías explicativas que hay por ahí es que este aumento de tono al final es como un intento de estabilización porque no se tiene clara como la aferencia propioceptiva que nutre los ajustes que luego va a elaborar, ¿no? Entonces es como si dijéramos, bueno, pues si yo no soy capaz de generar muchos grados de libertad y mucha automatización, pues lo que hago es como en vez de tener articulaciones muy móviles y muy rápidas y que se pueden disparar mucho, pues lo que hago es como que le meto ahí como una cámara lenta, por así decirlo, como una bajada de centros de masa, y así evito las aceleraciones y evito tener que gestionar la inercia. Porque, claro, en estos pacientes vemos un déficit de gestión de inercia brutal, ¿no? De hecho, cuando el componente postural axial y en sagital los tira hacia adelante, son pacientes que se caen y que ni siquiera pueden detener la marcha muchas veces, ¿no? Que esa marcha característica del paciente con enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Entonces, es verdad que lo que tú dices en fases iniciales puede ser así. Es decir, como el movimiento al final lo que hace es aumentar la ferentación propioceptiva a ganglios basales, pues es fácil que si se está dando ese déficit de aferentación, pues como que estemos haciendo enriquecimiento propioceptivo y claro, y así el tono es un poco lo que decíamos de la espasticidad con el drive córtico-espinal. Es decir, si en espasticidad mejoramos el drive córtico-espinal, tenemos claro que no va a hacer falta aumentar tanto el tono. Pues posiblemente en rigidez, si mejoramos la aferencia a propioceptivo y sobre todo a automatizado,
pues es muy posible que no haga falta generar esas rigideces de las que estamos hablando. Y luego yo creo que ya nos encontramos con otros pacientes en los que el movimiento ni mejora ni empeora, pero porque posiblemente sean pacientes que están ya en fases evolutivas más avanzadas y entonces tengamos ya otros trastornos distintos en cuanto ya, lo que comentaba, hiperresistencias ya no neurales, estructura, una postura ya que está muy asimétrica y que dificulta mucho gestión de inercia. Entonces yo coincido contigo en que posiblemente la gente que yo he visto, las personas que he visto con este tipo de afectaciones en fases más iniciales mejoran mucho con la fermentación propioceptiva. No sé, Pablo, ¿qué piensa? Sí, es eso. Habéis contado todo ya. Sí, o sea, al final yo creo que es la herramienta, ¿no?, de elección en esas etapas unas iniciales, porque la dosis, o sea, porque la respuesta que tienen ante ella es fantástica en general, ¿no? Entonces, hombre, a ver, yo sí que a través de la experiencia y tal, sí que me da la sensación de que conforme van avanzando ese tipo de enfermedades, patologías tipo Parkinson y tal, sí que la cosa se empieza a complicar porque, claro, ya no te encuentras la misma respuesta, tienes que tener en cuenta otros parámetros, entonces como que el abordaje no es tan sencillo porque la rigidez aumenta, ya no tiene una variabilidad en el día como tenía antes, se instaura más repentinamente, más grave, etcétera, etcétera. Entonces sí que complica bastante el abordaje, pero en esas etapas iniciales agudas, vamos, son pacientes que tienen, aparte, sabes que nosotros al final les recomendamos, pues por supuesto, venir a la clínica y tal, pero por supuesto que ellos, sabes, en su día a día, que se mantengan activos lo máximo posible, porque generalmente responden bastante bien ante eso, ¿sabes? Y te dicen la de, pues mira, yo fui a andar un poquito por el parque y ¿sabes? Y a las mañanas me encuentro un poquito mejor. Pues voy a la piscina y me encuentro tal. ¿Entiendes? Sí que se complica conforme avanza, pero bueno, al final es eso. Claro, porque posiblemente conforme se va complicando, como tú dices, y va avanzando la enfermedad, pues ya lo que entren en juego son otros factores, ¿no? Ya sean factores más posturales, sean factores ya, pues también de dinámica de medicación. Al final, pues este tipo de pacientes suelen tener tratamientos que inciden mucho en neurotransmisores tan importantes como la dopa y que al final, pues, pues generan también ese tipo de alteraciones ya muy dependientes de medicación, muy dependientes de dosis y ese tipo de cosas. Lo que ya para profundizar así un poquillo ya y ponernos quizá un poco más tiquismiquis, Pablo, hemos coincidido en que en fases iniciales seguramente, por lo que hemos visto los tres, mejoren con aferencias del movimiento. Pero ahora, si nos vamos a tipo de movimiento, yo sí tengo la sensación que este tipo de pacientes tienden a bloquearse más cuando les pides movimientos más de corte volitivo puro, son como más tendentes a rigidificarse y a generar cocontracción cuando les metes actividades nuevas, cuando les metes actividades como más de precisión, por ejemplo en bimanual, en manipulativa así como más en velocidad y este tipo de cosas, cuando están muy pendientes del movimiento y como que tienden a como tener ese problema de automatización y entonces, claro, cuando uno tiene un problema de automatización, en tareas nuevas como que tiene que tirar mucho de memoria explícita, tiene que tirar mucho de recursos atencionales, de redes al final muy muy centradas en parietal y en frontal, en mantener ahí esa alerta en lo que uno está haciendo, porque son pacientes como que les cuesta mucho trabajo automatizar hasta cosas muy sencillas. Y sin embargo, cuando trabajamos como tú has comentado, con baile, natación, caminar, no sé cuánto, que son como movimientos más automatizados y que tirarían más allá de bucles cerebelosos y que aferentan más desde el punto de vista subcortical, no tanto desde el punto de vista visual ni desde el punto de vista explícito, parece como que van mejor y el tono se reduce más. No sé si tú lo has observado también, pero quizá sería interesante también de cara a un documento de consenso meter este tipo de observación, ¿no?, que estamos haciendo nosotros aquí, un poco de esa como disociación que hay entre cuando les pides movimiento voluntario como que se bloquean más y como que tienden más a la cocontracción, incluso parece como que aumentaría el tono, o ves que ahí está como más pastosa la persona todavía, y sin embargo en movimientos más automatizados yo por lo menos tengo la sensación que como que dejan de pensar y van más fluidos. O sea, es que al final es algo lógico, ¿entiendes? Porque al final, o sea, si nos paramos a pensar, ¿sabes?, qué estructuras están viendo afectadas
qué implicación tienen estructuras en el movimiento, pues al final lo que has dicho tiene todo el sentido del mundo. A mí hay algo que siempre, bueno, que al final hablamos en el día a día, ¿no? Es cuando, si subimos a un paciente a una cinta, por ejemplo, ¿no? Que es algo que es bastante habitual, pues en el día a día, tal, no sé qué. A mí una sensación que me da también con estos pacientes es que se suben a la cinta y empiezan empiezan bastante rígidos, que no sé qué se mueven, que no ves que vayan fluidos, tal. Entonces, yo siempre intento hacer la misma pregunta. ¿Te has subido alguna vez a una cinta? ¿Sabes? Porque mucha gente no se ha subido nunca a la cinta, entonces al final como que responden ante algo nuevo, eso que has dicho tú, ¿sabes? Como que intentan corticalizar, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? Como ante ese estímulo novedoso no responden de igual manera que si subieran en la cinta, bueno, sí, ya iban habitualmente antes a gimnasia, etcétera, etcétera. Es un ejemplo bastante sencillo, bastante, bueno, así para que la gente lo entienda un poco a ese nivel, ¿no? Entonces, hombre, no sé, yo lo que intentaría siempre es plantear actividades que sí que metan el componente más automático, pero sí que le daría importancia a que dentro de esos automatismos, ¿sabes? Como meter, no sé, una serie de, pues imagínate, meter obstáculos, meter algo por el medio que no baje demasiado el rendimiento de la tarea que está haciendo, pero sí que dificulte un poquito, ¿vale? Sí que implique a esas áreas automáticas auditivas para desarrollar todos los mecanismos adecuados. Claro, al final yo creo que es la maldita disociación córtico-subcortical que vemos en todos los días, ¿no? Que al final yo siempre lo digo, que el ser humano en cuanto a movimiento tiene muchas cosas que pulir, y una de las cosas que tiene que pulir más es esa interfaz que hay de control volitivo sobre la automatización, ¿no? Está mejor hecho lo de transformar en automático lo volitivo que lo de transformar en volitivo lo automático, ¿no? Y es como que tanto trastornos prásicos como en el propio envejecimiento, como cuando uno está cansado, como que hay un momento en el que la toma de conciencia de la automatización baja mucho los rendimientos, ¿no? Y yo creo que en estos pacientes se ve muy bien lo que tú comentas, como aunque trabajemos en automático, el inicio, el fin de la automatización y cuando pasa algo entre medias, como que es un momento en el que la oscilación pasa de la automatización a lo voluntario, y ahí en esa interfaz es donde más problemas tienen y que quizás sea la zona más difícil de manejar, porque es verdad que si trabajas solo automatización pura y dura, pues a lo mejor baja el tono y se mantienen, pero luego no se pueden enfrentar a novedad, no pueden generar ningún tipo de monitorización de lo novedoso ni resolver ningún problema de movimiento. Y si te cargas mucho, y nunca mejor dicho, y les metes mucha carga en esa monitorización de lo novedoso, lo que hace es que tira abajo el automatismo y deja al paciente ahí bloqueado, como diciendo, Dios mío, ¿esto qué es? Y al final lo subes en la cinta de marcha, como tú dices, esperando que salga la carrera o salga el paso rápido porque la marcha es automática, y lo que te encuentras es una persona que está encima de una cosa que se mueve, que tiene todos sus recursos atencionales puestos en lo que está sintiendo, en lo que está viendo, en dónde se está agarrando, en sobrevivir de una forma ahí como loca, perdida, y al final es una persona que se vuelve un palo, que se queda rígido, que se echa para adelante y que se cae de cabeza y vuelca para adelante porque donde tú pretendías sacar un automatismo, lo que has hecho ha sido generar una situación de hipervigilancia que lo que hace es cargarse ese bucle córtico-subcortical del que venimos hablando. Entonces, yo creo que esto es muy interesante y habría quizá que meterlo también un poco en los documentos de consenso, estas exploraciones en las que tú observas cómo distintos tipos de movimiento en cuanto a complejidad generan distintos tipos de respuestas en las alteraciones del tono. Porque eso es muy bonito, porque yo creo que al final nos habla de la relación que hay continua entre uno ente y otro, y como decíamos en capítulos anteriores, el hecho de que el tono no sea una forma de reclutamiento distinta al reclutamiento volitivo, que es menos compleja porque es más antigua, porque es una cosa que depende de estructura que no están tan corticalizadas, pero que al final el mecanismo último es contracción muscular, apretar el músculo y tirar de placa motora. Entonces, eso también nos habla de ese continuo tan bonito que existe entre una entidad y otra. Bueno, pues si os parece, vamos a la distonía espástica, que sería el otro gran agente en esta hipertonía, que se suele confundir mucho con la espasticidad y que comparte un poco características tanto de las que hemos comentado para espasticidad como de las que hemos comentado para rigidez. En el caso de la distonía espástica, fijaros que lleva el apellido espástico por eso, porque sería como una forma de espasticidad distinta, pero que en el fondo no tiene nada que ver con la espasticidad. Yo creo que le han puesto ese nombre basándose en varios artículos que hay desde 2015, pues bueno, de autores como Gerard, como Sen, como Trompetti, hay un montón, que lo que hacen es, pues bueno, designar una entidad que se caracterizaba por ser justo lo contrario a la espasticidad desde el punto de vista
de la exploración. Entonces, Manuel, si te parece, bueno, no hay que decir que esto no se me ha olvidado decir un poco, el carácter de distribución también es importante, porque la espasticidad es muy raro que aparezca en una distribución que no sea una hemi o una tetra, ¿vale? Y eso, igual que la distribución distal es predominante, las distribuciones de la espasticidad más frecuentes van a ser o hemi o tetra. Sin embargo, en el caso de la rigidez, casi por definición van a ser siempre distribuciones principalmente de todo el cuerpo, es decir, afectaciones globales del tono. No va a aparecer, salvo casos muy contados y en los que no vamos a entrar porque son patologías bastante complejas, rigideces que afecten principalmente a un miembro, por ejemplo, o a un hemicuerpo, aunque sí es cierto que en fases iniciales de algunos parkinsonismos aparecen cuadros que son bastante asimétricos, pero que sean asimétricos no quiere decir que haya una línea divisoria tan clara y tan marcada como en el caso de otros trastornos como los que generan espasticidad. Bueno, Manuel, pues, o Pablo, el que queráis, vamos con distonía espástica. Bueno, pues si quieres vamos con distonía espástica. Esta entidad ya no la contempla Van der Noort en su artículo de consenso, ¿vale? Esta es un poco, y yo creo que es una de las primeras críticas que deberíamos hacer porque es una entidad que has comentado que hay varios artículos que hablan de ella, pero que es muy complicado escuchar de ella, tanto en artículos como en formaciones, como en libros especializados en lesión medular. Y yo creo que eso, si no recuerdo mal, ya lo comentamos en los episodios específicos de lesión medular, que al final yo creo que la lesión medular siempre se entienden o siempre se explica desde mecanismos traumatológicos o accidentes que provocan una sección muy limpia, entre comillas lo de limpia, de la médula, y entonces siempre se entienden como mecanismos de desconexión, ¿vale? Y estos mecanismos de desconexión pues sí se podrían asemejar un poco más a esas características clínicas que hemos explicado en la espasticidad, ¿vale? Porque la espasticidad al final lo que hemos dicho es que el predominio, ¿vale?, lo podíamos explicar desde una desconexión. Entonces, si nosotros tenemos una lesión medular por una sección en un nivel, vamos a ponerla completa, pues es verdad que quizá ese tono se parecería más a esos mecanismos de desconexión, ¿vale?, por esa afectación. Pero la gran crítica es que las lesiones medulares no todas se producen por eventos traumáticos. Tenemos muchísimas mielitis, muchísimos procesos neoplásicos dentro de y además, Manuel, perdona, pero aunque sea por procesos traumáticos, la mayoría de los traumatismos o de esos agentes que actúan sobre médula no generan lesiones medulares. Esto lo estuvimos hablando cuando hablábamos de la paradoja medular, ¿no? Que Pablo también participó, y al final la lesión medular, aunque sea traumática, pues genera hemorragia, genera alteraciones estructurales que van a presionar por otros sitios, genera lesiones que no son tan quirúrgicas, entenderme, como limpias, que han sido hechas con un bisturí ahí y que han cortado la médula como si fuera un carnicero así, cortando con un cuchillo súper afilado, que al final han roto solamente, o sea, que han matado 4 neuronas desde el punto de vista del soma y se han cargado solo la sustancia blanca en las conexiones, ¿no? Entonces, incluso por lo menos mi experiencia en mecanismos traumáticos de lesión medular, yo he visto muy poca espasticidad. Yo lo que me he encontrado casi siempre son otro tipo de entidades que no cumplían criterios, ¿no? Sí, al final yo creo que en ese sentido es lo que comentamos, que al final tenemos mucho la visión desde teórica de las lesiones medulares son cortes limpios, cortes en un nivel, pero como bien comenta, hay muchísimas otras etiologías, incluso las etiologías traumáticas tienen mucho más componentes que hacen que la zona de afectación no sea tan lineal o tan limpia en ese sentido. Entonces, al final, no solo vamos a tener esa desconexión de vías de sustancia blanca y esa afectación de vías. También tenemos mucha sustancia gris a nivel de la médula y también esas lesiones pueden afectar esa sustancia gris y vamos a tener que esos mecanismos propiomedulares que hemos comentado, que en la espasticidad estaban preservados, porque era la depresión homosináptica, que no había tanta afectación de la inervación recíproca, todos esos mecanismos que en principio en la espasticidad, que solo se producía, entendiéndome lo de solo, por desconexión, en lesión medular no se van a encontrar. Por tanto, nos va a dar una entidad que se va a caracterizar por
una serie de cosas que no se parecen a nivel de la espasticidad. Yo creo que la primera y la más importante quizá es que en espasticidad hablábamos de una hiperresistencia, ¿vale? Velocidad dependiente, aceleración dependiente, muy asociado al reflejo miotático de estiramiento. En lesiones medulares, en este caso en distonía espástica, también vamos a encontrar una exacerbación de los reflejos normalmente, también vamos a encontrar una hiperreflexia, pero normalmente la hiperresistencia no va a ser tan dependiente de velocidad y de aceleración y va a ser mucho más dependiente de posición, ¿vale? Vamos a tener una hiperresistencia posición dependiente. Y explico un poquillo por encima cómo se produce esto. Nosotros tenemos al paciente y normalmente cuando el segmento proximal, ¿vale? Vamos a poner que es una afectación de miembros inferiores, ¿vale? Cuando el segmento proximal se encuentra en posición de extensión, normalmente la tendencia del miembro completo, del miembro inferior, va a ser hacia la diagonal extensora, ¿vale? Y se va a producir un aumento de tono en esa diagonal bastante marcado. Cuando por el contrario, si nos llevamos el segmento proximal, la cadera en este caso, hacia flexión, se produce una desconexión de ese tono extensor y se produce una tendencia flexora y una incapacidad para reclutar hacia la extensión, ¿vale? Esto sería un poquillo el resumen. Entonces, esa podría ser una de las primeras características importantes. Aparte de lo que has comentado, Juan, que en espasticidad tendremos casi siempre distribuciones hemi o tetra. En el caso de lesiones medulares no tendremos normalmente afectaciones hemi. Es muy, muy raro una afectación hemi en una lesión medular. Tendremos afectaciones o tetraparésicas o paraparésicas. Sí, sobre todo también yo quería, y ahora esto, a ver Pablo qué opina, en el caso de la distonía espástica, primero, la distonía espástica no es la distonía, ¿vale? Cuidado que esto siempre también genera un poquillo bueno, se confunde la gente mucho, pero como se llama distonía, pues te pones a pensar las distonías verdaderas, las distonías veras que aparecen en lesiones masivas de ganglios basales, por ejemplo en infantil, que luego si nos da tiempo, pues comentamos un poquillo así por encima. Bien, en distonía espástica es cierto que es mucho más posición dependiente que velocidad dependiente o que aceleración dependiente, y se da este fenómeno que comenta Manuel de que dependiendo de la posición de la articulación proximal va a haber unas alteraciones del tono u otras. Lo que pasa es que yo creo que aquí habría que hacer, y esto de cara a un documento de consenso también habría que planteárselo, habría que hacer una distinción entre pacientes que sí son más de tipo distónico, porque al flexionar la cadera, por ejemplo, si vamos a ir con el ejemplo de Manuel, que es una paraparesia o una paraplegia, al flexionar la cadera aumenta el patrón flexor, es decir, se produce una contracción que tú puedes ver y objetivar en isquiotibiales, que puedes objetivar incluso a veces en tibial anterior, es decir, se produce un reflejo, para que me entendáis, de triple flexión de cadera, rodilla y tobillo, muy exagerado, muy tónico y apretado. Ves que el paciente tira fuerte hacia ese patrón de triple flexión. Para mí, y luego, cuando estira la cadera, como decía Manuel, o cuando cae por gravedad o lo que sea, ves que aumenta el tono extensor y entonces pues se aprietan los cuádriceps, se aprieta el grupo sural, etcétera, etcétera, ¿no? Y cae la pierna como un palo a extensión. Y que al variar esas posiciones, pues vamos pasando de un patrón a otro. Es verdad que este grupo se parece más a las distonías de ganglios basales, porque al final hay una contracción masiva tanto hacia una diagonal como hacia su complementaria antagonista. Pero yo eso en clínica me lo he encontrado menos. Yo normalmente lo que me encuentro es un cuadro mixto, un cuadro en el que, por un lado, tengo hiperreflexia verdadera, principalmente asimétrica, principalmente extensora, por ejemplo, en miembros inferiores, y luego no texto hiperreflexia flexores. Luego se caracteriza porque el patrón en extensión sea un patrón tónico, es un patrón muy parecido al del ictus en el sentido de que cuando estiras la cadera se genera ese empuje con los cuádriceps y con el grupo sural. Pero sin embargo, cuando se flexiona la cadera, lo que aparece es más como una inhibición brutal del tono. O sea, aparece como una pérdida global del tono y las piernas se quedan un poco como como muñeca de trapo que se solían denominar antes, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si el paciente está en decúbito supino y se lleva la rodilla al pecho, no es que aparezca un patrón flexor tónico, no es que el paciente apriete los isquiotibiales, apriete el tibial anterior y apriete los psoas, sino que lo que aparece es como que se le caen las rodillas en la cara, se le caen como, y a veces incluso tiene que poner las manos y evitar que las rodillas le peguen en la cara porque como que se caen las piernas, como si fueran, pues ya os digo, como si fueran de trapo. Entonces, yo creo que estas dos entidades
sí habría que diferenciarlas porque son distintas en evaluación y en tratamiento, aunque en los papers que yo he leído, cuando se habla de distonía espástica, se habla de la que ha propuesto Manuel. Pero es verdad que yo luego en clínica, este tipo lo he visto bastante menos frecuente que el otro tipo que os comento, que es más patrón extensor masivo cuando la cadera está en extensión con empuje activo y con una hipertonía ahí que se ve perfectamente, y luego cuando la cadera se va a flexión es más como una inactivación de miembros inferiores. No sé si vosotros tenéis la misma experiencia o habéis visto los dos por igual, uno más, uno otro, o no habéis visto ninguno, no sé, Pablo. Sí, o sea, yo el que más he observado es el que has contado ahora, el último, ¿no? El de los patrones en cadera. Y aparte, ¿sabes? Aparte de eso, yo lo que me he encontrado es la dificultad, ¿no? También para esa habituación, ¿vale? En plan, a pesar de que estés toda la hora haciendo ejercicio en colchoneta, apoyado en rodillas, tal, cuando la cadera va a esa posición, o sea, cuando vamos a la flexión, vamos a la extensión, aparece el patrón otra vez, ¿no? Entonces, como que la regulación, ¿no?, de la distonía y en ese caso es bastante difícil. Sí, yo coincido contigo, la habituación es nula. Y yo creo que ahí, bueno, tiene toda la lógica que al final sea en procesos que han destruido algunos segmentos medulares en plan masivo, porque es verdad que la hemosináptica le meta los estímulos a frecuencias bajas, frecuencias constantes, repita una y mil veces, es verdad que yo al final coincido un poco contigo, me da más la sensación de que si disminuye es por fatiga ya y se quedan las piernas, pues eso, ya tanto en flexión como en extensión, pero se quedan ya estilo no recluto directamente ni por reflejo, más que sea una habituación como en el caso de la espasticidad. No sé, Manuel, tú en los pacientes que has observado más, ¿cuál de los dos tipos? Si es que hay dos tipos, ya te digo que esto me lo he sacado yo de la manga, pero un poco desde lo que veo en clínica. Totalmente, Juan. Al final yo creo que lo que más se ve de eso de los pacientes, que al final cuando la posición de la articulación proximal está en flexión, son incapaces de empujar con esa pierna y de reclutar hacia patrones contrarios, de esa bajada completa de miembro. Al final son pacientes que, por ejemplo, pues si los pones de rodilla o los pones, se ve muy claro esa incapacidad para extender y esa caída completa del tono cuando la cadera está en esa posición de flexión en esas posiciones. Y yo creo que un poco también, como ha comentado Pablo, pues el fenómeno de saturabilidad prácticamente se encuentra nulo. Suelen tener unos cronos bastante marcados también y suele haber también bastante afectación pues de esos mecanismos. Entonces yo creo que para terminar un poquillo esta entidad, pues hemos hablado un poco de esa posición de dependencia, hemos hablado de esa no saturabilidad de los reflejos, hemos hablado también que la inervación recíproca está también bastante afectada, con unos clonos bastante potentes y sobre todo que no saturan, ¿vale? Y después también pues tenemos que esa afectación se produce en ambas diagonales del movimiento y que aparece en reposo, a diferencia de la espasticidad. Entonces yo creo que con eso tenemos el cuadro clínico de la distonía espástica un poco pintado. Sí, aunque también es cierto que yo aquí, si tuviera que hacer consenso, aportaría el hecho de que aunque es verdad que no mejora con el reposo, por el componente, como decía Pablo, creo que de falta de habituación, sí es cierto que tampoco es tan activa en reposo como en el caso de la rigidez anterior que vimos extrapiramidal. En el caso de la rigidez, el paciente está bloqueado en el movimiento, está hipocinético, y en el caso de la distonía espástica, sí es cierto que a mí me parece que es como un efecto de reverberación, es como que cuando se activa tarda un tiempo en desactivarse, pero también creo que cuando ya la persona está como un rato en reposo, como que disminuye mucho esta respuesta, es decir, estaría como ahí entre medias, según mi punto de vista, estaría como más activa en reposo que en el caso de la espasticidad, pero bastante menos activa en reposo y sobre todo bastante menos latencia que en el caso de la rigidez de la que hablábamos antes, que son pacientes que prácticamente hasta durmiendo tienen un tono alterado, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el caso de la espasticidad, durmiendo no tiene ninguna alteración. Así que, bueno, es verdad que la distonía espástica es un fenómeno pues muy bonito. Fijaros que yo ahora reflexionaba, y esto no lo había comentado nunca, sobre si vemos esto en alteraciones medulares, tiene que ser porque hay algún mecanismo porque siempre hablamos de la importancia propioceptiva distal, ¿no? En miembros inferiores, de la carga en el pie,
de todo este tipo de historias, de, bueno, pues la fascia plantar, el no sé cuánto, el apoyo calcáneo, en fin, siempre como que le damos mucha importancia a la aferentación propioceptiva distal en miembro inferior. Pero cuando existe este fenómeno que al desaferentar y al dañar algunos de los bucles propiomedulares, como que al tirar la cadera en extensión se produce esa extensión masiva del miembro inferior, independientemente de que el pie esté apoyado o esté al aire, también nos dice que tiene que haber algún mecanismo como de reducción de grados de libertad ahí implícito en la médula, del que yo no sé si se ha hablado porque yo no lo he escuchado ni lo he leído por ningún sitio, en el que como que se ligue la extensión de cadera al aumento de tono antigravitatorio. Cuando, no sé, yo no sé si vosotros lo habéis visto por ahí, pero es verdad que yo en ningún modelo de tratamiento, ni en ningún método, ni siquiera en ningún estudio neurofisiológico he oído nunca como eso, como que para reducir grados de libertad la posición de la cadera sea interesante y que haya como unas sinergias que utilizan la posición de la cadera para saber cuándo tienen que hacer empuje antigravitatorio, que principalmente tiene toda la lógica en bípedos, sea cuando la cadera está colocada en extensión, pero, o por lo menos en extensión relativa, ¿no? En la longitud del tronco. Pero claro, cuando esto se produce es porque realmente algo tiene que haber ahí, porque la realidad es que ningún paciente con distonía espástica, salvo casos ya muy específicos, que yo sí conozco alguno, por ejemplo, conozco algún paciente con esclerosis múltiple que sí lo hace, pocos de ellos te llevan las rodillas al cuello y desgravitan los pies. Es decir, la mayoría de ellos tienen principalmente empuje extensor, aunque ya os digo que en algunos casos yo sí he visto esta distonía de la que hablan los artículos de empuje flexor en triple flexión, que muchas veces te pilla con el paciente de pie, se le desbloquea la cadera a flexión y es que se queda colgado de tu cuello y lleva la rodilla hacia tu pecho y se te queda completamente colgado y en flexión además, como si fuese un koala. Entonces es verdad que, pero ya os digo, estos son casos de distonías muy puras, distonías espásticas muy puras, muchas veces ya con lesiones medulares de sustancia blanca masivas y tal. Lo más normal es que casi siempre la extensión de cadera se asocia mucho al empuje y me parece interesante desde ese punto de vista, ¿no? No sé, de que algo tiene que haber ahí en ese pivot de la cadera que estimule la extensión. Pero vaya, estos son idas de olla ya de las 8 de la tarde. Sí, totalmente. Si lo vemos afectado en la clínica, tiene que tener bastante importancia, como comenta. Y sí es verdad que siempre se nos hace como mucho hincapié en esa regulación propioceptiva distal, pero obviamente ahí tiene que haber un mecanismo proximal que haga que la médula lance o no lance patrones de tono en función de esa posición relativa de la cadera. Sí, porque además yo digo, a mí me llama mucho la atención que esta respuesta extensora sea independiente de la carga. De hecho, donde más se ve muchas veces no es tanto la carga, sino cuando el paciente está haciendo, por ejemplo, transferencias, cuando está haciendo volteos en cama, cuando está moviéndose en general, pues observa ese patrón tan característico, ¿no? Entonces me llama la atención que con independencia de que el pie esté apoyado o no, la cadera vaya a extensión y lance ese patrón antigravitatorio tan brutal. Y bueno, por aportar lo último ya en distonía espástica, si queréis, no sé si comentar también el carácter muchas veces en ráfaga o asimétrico de la afectación, que ese sería como el tercer tipo de distonía espástica que yo me encuentro, que es pacientes en los que se produce como esa tijera en la afectación, en el momento en que, por ejemplo, se produce el aumento de tono extensor en un lateral, la otra pierna se va hacia con la rodilla al pecho. Se produce como un intercambio entre los dos patrones, es decir, no van de forma simétrica, sino que van en ráfaga, de forma asimétrica. Y lo he visto mucho sobre todo con extensión y rotación interna del miembro inferior derecho y triple flexión del miembro inferior izquierdo, principalmente. No sé si será casualidad o si tendrá que ver algo con la disposición de cadena o con alguna cosa así más neurofisiológica, pero es cierto que también lo he observado muchas veces, ¿no? Y creo que puede ser interesante que la gente lo conozca también. Esa tercera forma de distonía espástica que sería, pues bueno, esa ráfaga activa en la que una pierna se va en extensión de cadera y extensión de rodilla y grupo sural apretado y la otra se va en triple flexión a la vez, ¿vale? Y es bastante curiosa. Bueno, Manuel, pues yo creo que con esto nos hemos quitado las entidades así que teníamos preparadas más, que yo creo que son las más importantes, las que más vemos. Espasticidad, distonía espástica y rigidez. Y si quieres, pues bueno, hoy como no está Yolanda, pues yo no sé si hablar de ganglios basales y hablar de distonía, porque yo creo que se puede enfadar si
si hablamos de distonía, no la vamos a cabrar, que bastante tiene con la niña ya. Pero bueno, sí deciros simplemente eso, que esta distonía espástica no tiene nada que ver con la distonía de ganglios basales, que simplemente, y ahora ya, si Manuel quiere hacer una aportación, sería una entidad que se caracteriza por, sobre todo cuando hay una afectación masiva en las zonas de aferencia a ganglios basales, principalmente en infantil, por mecanismos hipóxicos, por envenenamientos, por muchas veces isquemias también, ¿no? Los ganglios basales son unas zonas con un metabolismo muy activo, y entonces en cuanto falta un poquito de oxígeno o en cuanto falta un poquito de riego, pues son los primeros en sufrir, junto por ejemplo a los hipocampos. En fin, son zonas que tienen mucho consumo de energía. Cuando falta un poquito de suministro, pues son los grandes lesionados. Pues en esas lesiones de ganglios basales es muy común, sobre todo en niños, que aparezcan estos cuadros distónicos. Los cuadros distónicos son cuadros de afectación global, en los que sí se afectan los dos patrones de movimiento de forma tridimensional. O sea, los pacientes van haciendo como patrones de facilitación neuromuscular propioceptiva, en el sentido de que combinan la flexión, rotación interna, pronación, y cuando van al máximo se disparan y se van hacia el otro patrón y van como combinando lo que comentábamos de la distonía espástica, pero en todo el cuerpo y con empujes activos en todas las diagonales. Y entonces aparecen patrones en ráfaga en los miembros inferiores, que van primero a la ráfaga a un lado, luego van a la ráfaga al otro lado, luego pueden ir a la doble, triple extensión en los dos miembros inferiores, combinarse con un tronco que se va a la extensión o con un tronco que se bloquea en flexión, aunque sea menos frecuente. Los miembros superiores exactamente igual, van desde la triple flexión, que se lleva la mano prácticamente a la oreja, hacia la triple extensión con muñeca atrás y desde la ABD a la DD. Al final es un proceso mucho más dinámico, que es quizá el gran trastorno del tono para mi gusto, porque es el más invalidante, y sobre todo cuando son distonías masivas, porque son dolorosas, porque incapacitan cualquier forma de reclutamiento, tanto ya en automático como el propio reclutamiento reflejo, como, vamos, lo incapacitan todo, y son muy destructivas pues porque se llevan hasta las transferencias, se llevan, pues bueno, la vida cotidiana del paciente. Tú, Manuel, que has trabajado mucho con infantil, pues seguro que has tratado más de una. Coméntanos si te apetece algo. Sí, alguna por desgracia pues hemos tenido que ver. Yo creo que coincido completamente contigo, que son las grandes alteraciones del tono, porque al final, tanto en reposo como en movimiento, como prácticamente en cualquier patrón de movimiento, mucho más afectado con reclutamiento volitivo, se afecta, y entonces tienes unas fluctuaciones de tono completamente entre ambas diagonales, que no te permite hacer un movimiento fluido, sino siempre es con ese componente torsivo y ese componente alternante, y además después muchas veces tienen esas fijaciones tónicas a final de rango, que son bastante dolorosas, bastante molestas, y que el paciente en muchas ocasiones es incapaz de salir de ella a través del reclutamiento activo. Por lo tanto, requieren como maniobras de decontracción o algún tipo de maniobra externa para liberar esos rangos extremos tónicos del tono. Sí, además muchas veces incluso frente a estímulos, que de eso no se habla tampoco en los documentos de consenso, ni para espasticidad ni para distonía espástica inhal, pero al final incluso frente a estímulos emocionales, estímulos como un ruido, como un cambio de temperatura, pues se ve mucho. Ya os digo, las grandes distonías afectan principalmente a población infantil. Yo sobre todo las he visto en menores de 5 años, que son, pues son sistemas nerviosos que están todavía, que necesitan mucho desarrollo desde lo subcortical también. Y bueno, y pues un poco lo que comentaba Manuel, te encuentras que incluso el pilón cefálico está afectado, el cuello se va en extensión, llegan incluso a tener problemas respiratorios por la posición que adopta la cabeza, a veces el mentón se les va al pecho, y en esos rangos en los que aparecen esas fijaciones tónicas, pues los niños prácticamente es que casi tienen la sensación de asfixiarse, porque es que adoptan posturas como muy torsivas. Y como comentaba Manuel, el problema de las distonías, de estas grandes distonías globales, universales, es que son muy difíciles de manejar, y prácticamente tiene que ser mediante posicionamiento, evitando que aparezcan como estos disparadores posturales de la distonía. Es la única forma de trabajar con ellos. Sí es cierto que conforme van cumpliendo años y conforme se va mejorando un poquito el reclutamiento involuntario, parece como que tienden a respetarse más patrones intermedios y se van como menos hacia los patrones extremos. Pero ya os digo, si habéis trabajado con población infantil, pues os podéis hacer una idea de la incapacidad que esto genera, del sufrimiento que genera tanto para la criaturica como para las familias, porque al final pues no deja de ser muy molesto.
esto y son movimientos muy exagerados, es decir, no son movimientos, pues como hemos estado hablando en la espasticidad que iban hacia una diagonal o incluso la distonía espástica que bueno, eran en triple flexión, triple extensión, sino que son movimientos tan torsivos que yo recuerdo cuando empecé a trabajar con infantil que había algún caso en el que incluso observando la posición del hombro, yo no sabía si el hombro estaba a rotación interna o a rotación externa, porque era tan masiva la rotación de ese hombro que ya adquiría una postura en la que, por lógica, yo decía, tiene que ser rotación interna porque el patrón predominante, según estaba viendo en el posicionamiento del niño, tiene que ser rotación interna, pero es que claro, tú veías la mano totalmente girada hacia adelante y decías, es que parece una rotación externa, es que dan ganas de rotársela hacia adentro, pero no, si se la rotaba hacia adentro le rompía el hombro a la criatura porque es que ya tenía una rotación máxima puesta. Y además luego las articulaciones intermedias también sufren mucho porque por ejemplo los codos se van prácticamente a hiperextensión, de hiperextensión pasan a flexiones brutales, las rodillas también, pues bueno, ya no es solo el trastorno del tono, sino el trastorno de la postura global, del reclutamiento como comentaba Manuel, el dolor, en fin, las distonías es cierto que son las grandes entidades de las que podríamos preparar algún programilla cuando esté Yolanda por aquí, que es nuestra especialista en subcortical, porque es cierto que hay nuevas teorías que explicarían su desarrollo y que a lo mejor sí tenemos alguna herramienta desde el punto de vista clínico pues para mejorar su manejo, ¿no? Y que no todo sea fijación y postura y no sé cuánto, porque bueno, quizá pues podamos aportar un poquillo de luz a este tratamiento. En el caso de los adultos, por suerte, las distonías no suelen ser tan globales, no suelen ser tan universales. Esos ganglios basales del adulto ya no son tan susceptibles a generar estos cuadros cuando se lesionan, porque ya el adulto tiene un control más cerebeloso también del tono y bueno, ya ahí hay unos mecanismos que generan el mismo cuadro del que estamos hablando todo el rato ahora en distonía, pero sin esos rangos tan exagerados, con una capacidad mayor de modulación desde lo voluntario y en fin, son distonías que no son tan problemáticas. Y luego en el caso de las distonías focales, que sería otro signo que ya si te parece, Manuel, con este podemos ir casi concluyendo, por diferenciarlas de las distonías globales, son cuadros que aparecen principalmente en el adulto y que, a contra de lo que ocurre en las distonías de las que venimos hablando, afectan únicamente a un grupo muscular muy específico. Es un grupo muscular que suele utilizarse mucho, bien sea por eso se llaman también distonías ocupacionales, y bueno, ya os digo, son movimientos que disparan algún tipo de mecanismo que no tenemos claro todavía desde el punto de vista ni neuroanatómico, ni neurofisiológico, ni ninguno, no sabemos muy bien por qué ocurren, y entonces el paciente, cuando hace un movimiento determinado, un grupo muscular empieza a apretarse, se lleva la articulación hacia el rango prácticamente pues extremo, aparece mucho dolor, aparece una respuesta torsiva, el paciente no tiene la capacidad de controlar ese aumento de tono, entonces hay mucho disconfort, hay algunas veces incluso lesiones estructurales y bueno, y pues suelen generar mucha infelicidad también porque se disparan frente a movimientos que son muy cotidianos y que son muy del trabajo o de las aficiones del paciente. Lo bueno de este tipo de distonías es que al ser tan focales, con la infiltración de toxina botulínica por parte de los médicos, pues suelen mejorar bastante, porque como están tan bien localizadas, pues prácticamente es el tratamiento de elección y da muy buenos resultados. Es verdad que al hacerse de forma crónica, pues muchas veces los pacientes desarrollan resistencia a las toxinas, hay que ponerle otros tipos, pero vaya, yo los pacientes que he tratado con distonías focales, es verdad que cuando han ido al médico y se les ha pautado el tratamiento y se les ha infiltrado la toxina, pues como la toxina bloquea la placa, pues al final disminuye el tono y pueden hacer una vida pues más cómoda. Como distonías ocupacionales clásicas, pues para que entendáis un poco, pues la distonía del escribiente, que es pues una distonía que afecta principalmente a los extensores de muñeca, que cuando el paciente hace como coger un boli, incluso haciendo solo el gesto sin necesidad de que esté el boli, pues ya está, se le aprieta el dedo índice, se le va hacia atrás, el pulgar se le encaja, la muñeca se le va hacia arriba, empieza a dolerle, tiene que tirar del codo, hay pacientes incluso que se tiran al suelo del dolor. Fijaros de lo que estamos hablando, es como cuando se os monta un gemelo por la noche, ¿no? Pero a lo bestia. Entonces, pues claro, el paciente a veces incluso chilla, incluso se tiene que tirar de rodillas porque no, como que siente un dolor muy intenso y bueno, un malestar importante. La distonía del violinista, que es muy característica, por ejemplo, también de profesores que escriben en pizarra, que es una distonía principalmente del esternocleidomastoideo del trapecio, que hace que gire la cabeza y se lleve la cabeza como ahí con una torsión muy gorda, muy incómoda para el paciente, porque además altera también el control visual, porque al final te gira la cabeza, te hace polvo, ¿no? Para caminar y para muchas cosas.
Y bueno, hay muchas distonías. Hay distonías de algunos deportes, hay distonías de algunos músicos, no solo el violinista, sino que, por ejemplo, la del pianista también es muy característica, que es una distonía que afecta a los dedos de la mano en extensión y que también pues es súper dolorosa. Ya os digo, lo que se cumple es ese aumento de tono brutal, que es muy molesto y que aparece, y esto sí es algo importante en su desarrollo, frente a movimientos que por eso se llama ocupacional. Tienen que ser movimientos muy repetidos, movimientos como muy específicos y que involucran a partes muy concretas del cuerpo. Así que bueno, ya por tiempo podríamos estar aquí hablando mucho más, pero como no hemos propuesto que ningún capítulo dure más de 2 horas, salvo los de los cursos que ya estaban grabados, que eso pueden durar 4 o 5, pues Manuel, no sé si tienes algo más que aportar o si te encuentras un poquito menos renegado ahora que está terminando el episodio. Ahora para que vaya a ver si se ha grabado y no se haya grabado y tengas que hacerlo. Sí, estoy menos renegado. Creo que ha quedado bien el repaso. El otro capítulo también es que nos quedó, creo que muy bien. Pero bueno, este ha quedado estupendo, un repaso a todas las entidades clínicas básicas del tono, y creo que por lo menos ofrecemos ese cierre de la trilogía de espasticidad, y con vistas a ampliar, yo creo que en otros capítulos, pues como has comentado, el tema de distonía, incluso podríamos, pues, cuando salga ese nuevo consenso sobre hipertonía, pues podríamos analizarlo en algún directo. Sí, bueno, y se nos quedan muchísimas entidades. No hemos hablado de atetosis, no hemos hablado de los balismos, no hemos hablado, es decir, hay muchas hipertonías que se nos quedan en el tintero. Lo que pasa es que es verdad que estas hipertonías, pues como los balismos, como algunas de ellas, o como las mioclonías negativas, en fin, se asocian a cuadros clínicos más complejos, no están tan bien definidas, no son tan claras en su desarrollo, y luego no suelen ser afectaciones solo del tono, sino que son ya más afectaciones del movimiento, ya van por otras vías que no son tan medulares, tan propiamente de los centros de regulación del tono como las entidades que hemos comentado. Pero bueno, yo creo que se prestaría, pues eso, a hacer otro programa en el que hablemos de, pues las atetosis son súper frecuentes, por ejemplo, en parálisis cerebral infantil. Hay muchos adultos con atetosis que, pues eso, sufrió una parálisis cerebral infantil y ya en la adultez, pues sigue con ese patrón de tono. Bueno, pues están los balismos, y luego pues podríamos entrar en algunas entidades como las coreas, que también son muy interesantes, que sin ser alteraciones del tono canónico en cuanto a, bueno, son ya procesos más complicados que una espasticidad, que al final tiene pues un desarrollo más medular, más de lo que hemos estado comentando, pero bueno, también son entidades que son interesantes desde el punto de vista de alteraciones ya del movimiento. Así que nada, Pablo se nos ha descolgado, yo creo que se le habrá acabado la batería o algo, no es que le esté haciendo el vacío, porque diréis, ¿qué ha pasado con el gallego? Que ya no le ha preguntado más le ha tomado manía o algo. Se ha ido, Pablo, yo no sé qué ha pasado, que ha hecho plum y se ha caído. Así que quedamos aquí Manuel y yo solos, frente al peligro. Muchas gracias ahí Mariano, Ana, Isaac por aguantar hasta el final. Espero que de nuevo el repasillo a los trastornos del tono pues os haya servido, os haya refrescado. Y ya está, Manuel, cuéntame algo que nos vamos. Pues nada, Juan, pues yo creo que hemos echado buena tarde de domingo, repasando un poquillo. Ya está, no sé qué tema tenemos pensado para esta semana, para este miércoles, pero seguro que es interesante. Pues no tengo ni idea, yo creo que este miércoles lo vais a hacer vosotros y así hacemos un cambio o algo. Pero bueno, seguro que algo se nos ocurrirá en estos 2 días. Bien, pues muchísimas gracias de nuevo por habernos acompañado a Manuel y a mí. El próximo viernes aparecerá este capítulo en el podcast, Espasticidad 3, y ya el viernes siguiente pues seguimos avanzando con otros episodios que también yo creo que son interesantes, como síndromes culturales, que quedó ahí bastante chulo, como los 3 cerebelos, que se grabó el miércoles pasado. Entonces cada viernes pues irá saliendo uno. Y bueno, ya sabéis que aquí pues somos un poco cutres, como siempre digo, vamos haciendo las cosas sobre la marcha, pero al final pues echamos un ratico, unas 2 horas muy entretenidas, y bueno, quién sabe si alguna vez nos llamarán para un documento de consenso, así que lo mismo algún día veis a Naya y a Quintero por ahí, haciendo un documento chulo de estos, como el de Bander, ¿no? En fin, Manuel. Para este ya, por lo pronto ya para este no nos han llamado, Juan. No, para lo pronto no, yo creo que están esperando que echemos un poquillo más de canas. En fin, muchas gracias de nuevo. Nos vemos el próximo miércoles seguramente, o martes. Ya iremos avisando de cuándo sale el próximo Neurofisio Club,
Que paséis buena semana, que el movimiento os acompañe y encantado de verdad de pasar un ratillo aquí con vosotros. Voy a mirar ahora mismo la grabación y espero que se haya grabado, porque si no, a Manuel otra tarde no lo engaño. Así que vamos, esperemos que se haya grabado. Un besico muy fuerte a todos. Hasta pronto. Adiós. Neuroconciencia, del caos a la sinergia.